Capítulo 101. Se acerca el invierno, los humanos contraatacan. No hubo más vientos fríos y penetrantes que soplaban en el pasillo después de que se cerró la puerta de piedra más externa, lo que bloqueó el flujo de viento frío desde el exterior. Sumo siguió caminando y, después de cerrar la segunda puerta, pudo sentir claramente que la temperatura subía en el refugio. No fue hasta que caminó hacia la puerta principal y la abrió que lo recibió una ola de calidez. Comparado con los menos 7 u 8 grados afuera en este momento, los 4 o 5 grados en el refugio eran prácticamente una especie de disfrute. Mirando a las mascotas que aún dormían, Sumo caminó hacia el fondo del conducto de ventilación en la sala de cultivos y miró hacia arriba por un momento. Un zumbido de viento frío soplaba desde el conducto de ventilación. La temperatura en la sala de cultivos era obviamente más baja que en las otras habitaciones, incluso más baja que la de la sala de estar. Aunque la temperatura había bajado significativamente, las plantas en el medio de cultivo no mostraban signos de congelación. Este medio de cultivo vegetal es simplemente un tesoro sagrado. Incluso la luz del sol se puede absorber de manera constante y la humedad interna y la temperatura se mantienen fijas incluso en este clima, asegurando que cada plántula tenga el mejor ambiente de crecimiento. Sumo hizo una mueca de asombro cuando tocó las plántulas de tomate que ahora habían desarrollado más de una docena de hojas grandes, así como las plántulas de bok choy que cubrían el área grande. En base a esta tasa de crecimiento, y con la nutrición de Big Spark y Little Spark, ya no fue necesario cultivar el bok choy en el medio de cultivo. La luz solar adecuada y la nutrición fueron suficientes para su crecimiento. En unos 10 días, debería poder cosechar un poco de bok choy y probarlo. El ajo, por otro lado, probablemente tardará más de 20 días. Después de juguetear con los brotes de ajo que habían sido aplastados por el bok choy y de arrancar algunas hojas de bok choy que eran particularmente obstructivas y desagradables a la vista, Sumo la sacó alegremente de la sala de cultivo. Actualmente, el bok choy del medio no había crecido y las hojas exteriores tampoco habían madurado. Desprendían un sabor diferente después de trocearlos y saltearlos en aceite durante un tiempo. El viento del norte se mezclaba con la nieve y zumbaba sin cesar afuera. Pero Sumo todavía se sentía muy libre a pesar de que no podía salir, así que fue al almacén de suministros a buscar arroz para cocer al vapor. Bueno, por el momento, no hay espacio para los cofres del tesoro si los abro, así que los dejaré a un lado primero. Los abriré todos a la vez cuando se abra el sistema comercial, o cuando tenga más espacio para almacenarlos. Sumo admiró la pared de cofres del tesoro mientras se sentaba cómodamente en el banco de piedra. Básicamente, no había escasez de suministros urgentes en la base en este momento, por lo que no había necesidad de abrir los cofres para sacar el contenido de inmediato. Sería un verdadero desperdicio si abriera algo nuevo y no tuviera lugar para guardarlo. La apertura del sistema de comercio estaba a solo unos días de distancia. Los abriría en grandes cantidades cuando el sistema de comercio fuera posible. Además, esta pared naturalmente luminosa también podría utilizarse como iluminación nocturna. Mientras el arroz humeaba en la olla, Sumo tomó una taza de agua para enjuagarse la boca y limpiarse la cara. Después de sacar un poco más de agua y verterla sobre el cultivo, el arroz estaba cocido al vapor. Sumo movió la olla de arroz al vapor a un lado. Luego calentó la sartén con un poco de aceite y salteó las hojas de bok choy picadas. Después de agregar un poco de condimento, se sirvió un plato de deliciosas verduras verdes salteadas. Incluso en este clima, el aroma de la comida, junto con el calor y la calidez de la olla humeante, hicieron que Sumo se sintiera tan bien que simplemente pudo despegar. Sumo despertó a las 3 mascotas. Revolvió el arroz en las verduras salteadas y lo revolvió varias veces. Después de separar las porciones para las 3 mascotas, Sumo vertió el resto en su propio tazón. Sumo comió el desayuno sencillo con extrema satisfacción. Era su primera comida con verduras frescas después de llegar a este páramo. El gusto tenía un 200% de potenciación en el sabor por ser natural. Era tan delicioso que hizo babear. Sumo lavó los platos después de la comida, no queriendo quedarse ni un segundo más en la sala de estar con este clima. Luego movió algunas de las cajas de madera luminosas directamente al dormitorio y conectó la almohadilla térmica. Chispa grande y chispa pequeña revolotearon en busca del calor. Se acostaron en silencio en las 2 esquinas de la cama pequeña, sintiendo el calor de la almohadilla térmica debajo. A medida que se acomodaron, sus ojos se entrecerraron en pequeñas rendijas. Al ver que nadie iba a jugar con ella, Oreo también corrió y saltó arriba y abajo de la cama, haciendo un desastre. Relájate, saldremos más tarde hoy.
Hace demasiado frío ahora y te congelarás la cabeza si sales. Oreo sacudió la cabeza con desdén al escuchar la palabra frío. Caminó valiente y enérgicamente hacia la sala de cultivos y luego regresó con arrogancia, lo que indica que no le tenía miedo al frío en absoluto. Sumo estaba encantada de ver su apariencia tsundere. Se levantó y sostuvo a la fuerza a Oreo en sus brazos. Luego, Sumo levantó la manta y se acostó debajo de las sábanas. Silencio, qué cómodo. No hay agua caliente para remojar mis pies con este clima, así que es muy cómodo tener una manta para calentarme los pies. La capacidad de un husky para resistir el frío hizo que Oreo se volviera más activo en este clima. Los humanos, por otro lado, tenían las manos y los pies rígidos en este tipo de clima, lo que dificultaba moverse, por lo que las actividades al aire libre requerían muchas calorías. Acostado en la cama, Sumo decidió mirar el canal de chat antes de la cosecha de las 8 en punto del sistema. Se concentró mentalmente y una pantalla azul apareció en el centro de su campo de visión. Después de hacer clic en el canal mundial, una onda brilló y los mensajes comenzaron a desplazarse rápidamente por la pantalla. Cuando la mirada de Sumo se enfocó, el desplazamiento comenzó a disminuir y gradualmente alcanzó una velocidad aceptable para los ojos humanos antes de finalmente detenerse. Dios mío, está helada. ¿Hay algún buen hermano en la cuenca? Me he convertido en leyenda eligiendo la alta montaña. Tengo tanto frío. Estoy en la cuenca. La nieve que cae se ha convertido en lluvia. He recogido medio cubo de agua desde la mañana hasta ahora. Intenté hervirlo y es bebible. El problema del agua ahora se ha resuelto, pero ¿tienen suficiente madera en su casa? Llevaba un suéter cuando vine y hacía mucho frío. Planearé sobre la marcha. Si no soporto el frío, recogeré más fibras vegetales y me amontonaré en el medio y no saldré. Este maldito clima va a durar más de 10 días. Además, la nieve no desaparecerá inmediatamente después del desastre. Si no obtienes más suministros ahora, no me digas que solo saldrás después de la nieve. Sí, eso tiene sentido. Lástima que es un desperdicio de comida salir a trabajar ahora. Casi hemos matado a todas las criaturas mutantes que nos rodean. ¿Eh? Escuché que miles de personas de 3 refugios se unieron para luchar contra 200 centauros hace unos días y ganaron la batalla. ¿Quién sabe cuántos suministros puedes obtener de más de 200 centauros? ¡Qué envidia! ¿De qué hay que estar envidioso? ¿Sabes cuántas personas murieron? Más de 500 personas. Éramos 5 contra un centauro, y casi no ganamos. Este grupo de bestias es realmente increíble. El canal de chat parecía recordar las preferencias personales a medida que se revisaban más y más mensajes. Aparecía deliberadamente un aviso cuando los jugadores exhibían ciertas tendencias de navegación, preguntándoles si les gustaría bloquear mensajes similares para que no aparecieran. Por ejemplo, todavía había algunas personas llorando por su pobreza en el canal mundo. Algunos de ellos incluso vivían como mendigos, rogando a otros que les dieran comida o provisiones. ¿Quién sabe qué tipo de pensamientos tenían estas personas? Claramente tenían manos y pies, pero no salieron a buscar la manera de sobrevivir. En cambio, se agacharon dentro de sus refugios, haciendo un trabajo inútil y trataron de engañar a jugadores aleatorios y de buen corazón para que repartieran limosnas. Sumo hizo una expresión de leve disgusto cuando estaba mirando esos mensajes. De repente, apareció un aviso. Después de pulsar sí mentalmente, los mensajes de súplica desaparecieron instantáneamente, todos ellos bloqueados en el panel del juego. En cuanto a los mensajes publicitarios que quedaron, Sumo los miró uno por uno con gran interés. The Atfire Sea Shelter está reclutando jugadores senior en 2D. Estamos buscando jugadores masculinos que tengan un alto porcentaje de grasa corporal de al menos el 22%, que puedan soportar las dificultades y no teman el agotamiento. Una vez reclutados, garantizamos un suministro diario de al menos 300 g de comida y 200 mililitros de agua limpia. Tratamiento preferencial. Cualquiera que esté cerca de la ubicación 20 y quiera unirse, por favor contácteme rápidamente. Faisal Society está reclutando jugadores conscientes del combate. No hay requisitos de altura y físico, siempre que tus habilidades de combate sean pasables. Después de incorporarse al refugio, le garantizamos medio gato de comida por día, que contiene al menos 100 g de carne. Estamos ubicados en 20. Aquellos dentro de 200 millas, por favor, echen un vistazo. Tag Sanctuary está reclutando jugadores con habilidades para la vida. Siempre que tenga las habilidades para producir una gran cantidad de artículos básicos, puede unirse a nosotros.
Tenemos suficientes jugadores con habilidades de combate para garantizar tu seguridad y también mucha comida para que puedas pasar este frío invierno. Siempre y cuando esté dispuesto a trabajar durante largas horas. Esperamos su llegada a la ubicación 20. Flying Tiger Shelter se encuentra actualmente en 20. Hemos visto un ejército de unos 150 Taurens cerca. ¿Hay refugios de gran tamaño en este lugar que puedan cooperar con nosotros para atacarlos? Llegado el momento, el botín se repartirá según las aportaciones. Si los derribamos, tendremos suficientes suministros para el invierno. Los anuncios publicados por cada refugio fueron muy interesantes. Sumo los miró por un momento y de repente se dio cuenta de que la sociedad Faisal era uno de los 3 refugios de los que habían hablado anteriormente los jugadores en solitario en el canal mundial. Los otros 2 refugios que trabajaron con ellos sufrieron grandes pérdidas tras la batalla con los centauros. A uno de los albergues incluso le quedaban menos de 40 personas. Los 3 refugios luego se fusionaron en uno. Los cofres del tesoro emergieron y la carne recolectada de más de 200 centauros sería más que suficiente para sobrevivir este frío invierno. Cada vez más razas mágicas tienen como objetivo a los humanos, pero, al mismo tiempo, algunos refugios poderosos pueden cambiar el rumbo y devorar a las razas pequeñas que aún no han desarrollado completamente su poder. Efectivamente, la única forma de sobrevivir en el páramo es seguir matando. Después de desplazarse varias veces, Sumo de repente comprendió claramente la situación actual de los humanos. Dado que los refugios occidentales solo reclutaban élites, podían confiar en su fuerza de combate para atacar cuando se encontraban con estas razas mágicas en las primeras etapas. Erradicaron estas razas antes de que pudieran desarrollarse. Los refugios del este, por el contrario, fueron demasiado cautelosos al enfrentarse a estas razas mágicas debido a su fuerza y liderazgo mediocres, que se vio obstaculizado aún más por sus subordinados ineficaces. Estaban muy por detrás de Occidente y la situación actual era precaria. Capítulo 102. El delicioso ídolo del león. Si la tormenta de nieve continúa así, parece que será muy difícil para los grandes refugios en el este sobrevivir. No pueden darse el lujo de tener una gran guerra entre razas. Dependen de la tala de árboles y la caza de criaturas mutantes. ¿Cómo es posible que aguanten? Acostado en la cama, observó que casi todas las personas que lloraban tenían nombre Swaxian, y la cabeza de Sumo comenzó a doler involuntariamente. La entrega del juego fue muy inconsistente. En algunos lugares, podría haber docenas de personas reunidas de una sola vez en función de sus relaciones familiares. En algunos otros lugares, estarían completamente solos, al igual que Sumo. Es una suerte que mi familia me fuera entregada únicamente a mí. Además, estando en la gran ciudad estos pocos años, no ha habido muchos parientes familiares que me arrastren hacia abajo. De lo contrario, sería realmente difícil. En el páramo postapocalíptico, Sumo no podía garantizar que mantendría la calma, o la sangre fría, por así decirlo, si veía a sus familiares pidiendo ayuda. Después de ver la situación de los hermanos Swaxian, Sumo solo pudo mirar y no contribuir. No valía la pena mencionar la fuerza de una sola persona frente a cientos de millones de personas. Incluso la infraestructura de Waxia no pudo generar un sistema de cadena de suministro completo en 10 cortos días. Además, después de la adición de todas esas limitaciones al sistema comercial, si uno quería un comercio mutuamente beneficioso, solo podía esperar cuando se abriera el reino comercial secreto. Como tal, en las circunstancias actuales, uno solo podría intercambiar recursos valiosos después de que se abriera el reino comercial secreto, de lo contrario, aparte de la guerra, la única opción sigue siendo la guerra. Uno solo podría sobrevivir tomando la vida de otros por el bien de ellos mismos. De lo contrario, solo pueden esperar la muerte cuando llegue el desastre. En poco más de 10 días, ya había varios refugios que compartían su experiencia de guerra contra otras razas. Después de absorber las experiencias compartidas por los otros refugios, Sumo abrió el canal de mensajes privados que usó como su diario y grabó en silencio 2 líneas. Después de que termine este desastre, tengo que pensar en una manera de derrotar rápidamente a los clanes de leones y kobolds. No puedo simplemente sentarme aquí y verlos continuar desarrollándose. Por el momento, he detectado un pequeño refugio humano a 110 kilómetros al oeste de la base. Cuando sea necesario, puedo ponerme en contacto. Problema de exposición de identidad. Después de grabar esto, Sumo se volvió y abrió el canal regional. Previamente, cuando salió de las ruinas, había 812 personas en el canal regional. Después de 2 días, este número no había cambiado demasiado.
Todavía quedaban 799 personas. Algunos de los más activos, como Liang Jian, todavía estaban activos actualmente en el canal regional. Además, debido al clima de hoy, había bastante gente en el canal regional. Todos hablaban libremente allí, discutiendo cómo podrían protegerse del desastre de manera efectiva. Zhao Ziyong, ¿sabes, esta maldita nieve? O nievas más fuerte, o no nievas en absoluto. Ya hace mucho frío con solo esta poca nieve, y nadie puede salir a hacer nada tampoco. Todo lo que está haciendo es poner a la gente ansiosa. Liang Jian, incluso antes había pensado en construir un iglú para calentarme. Parece que no puedo hacerlo con esta nieve. San Xian, para aquellos de ustedes que optaron por construir refugios de madera sobre el suelo, pueden hacer lo que yo hago. Abrir los tablones en el medio de la casa, cavar un hoyo, esconderse en él y cubrir la parte superior con malezas. Escúchame. Además de estar un poco húmedo, en realidad es bastante cálido. Antes de que llegue la ventisca, planeo hacer este agujero más profundo con algunas tablas. Cuando llegue la ventisca, me quedaré adentro durante 3 días seguidos. Emma Devon. Han pasado 2 días desde que el señor Sumo envió un mensaje por última vez. No puede ser que haya pasado algo, ¿o sí? Los jugadores de lobos solitarios como nosotros solo pueden dirigirse al reino comercial secreto cuando se abre para buscar al señor Sumo e intercambiar algunos suministros de alimentos para pasar este invierno. Kai Junfen. Oye, demonio extranjero. ¿Cómo podría pasarle algo al todopoderoso Su? Puedes sentarte y relajarte, él estará aquí incluso si no estás. Na Wengxing. Exactamente. Ni siquiera estoy pidiendo cambiar por algo increíble, todo lo que pido es poder entrar para intercambiar algo de comida con los grandes. Estoy realmente cerca del final del camino aquí. Comparado con el canal mundial, hubo mucha menos hostilidad en el canal regional. Todos discutían armoniosamente cómo sobrevivir en este páramo. Por supuesto, entre estos mensajes de chat casuales, ni siquiera se pudieron enviar 3 mensajes antes de que se mencionara un tema relacionado con Sumo, y luego se produciría otra discusión acalorada. Después de que el desastre natural eliminó la primera ola de personas, todos los humanos restantes tienen la capacidad básica para sobrevivir en el páramo. Al menos antes de que se abra el reino del comercio secreto, probablemente no habría un cambio demasiado grande en este número. Ojalá pueda tener una buena ronda de intercambios cuando suceda. Al ver que muchas personas decían que tenían buenas cosas para intercambiar, la atención de Sumo también se despertó y envió un mensaje en el canal regional. Sumo. Tengo mucha comida y herramientas. Si desea comerciar, puede traer sus artículos valiosos para intercambiarlos cuando se abra el reino comercial secreto. ¡Guau! El canal regional, que se había estado actualizando lentamente, explotó instantáneamente después de que Sumo envió su mensaje. Innumerables acechadores se adelantaron uno tras otro, diciendo cosas como que tenían muchos artículos valiosos en sus manos y solo buscaban cambiarlos por algo de comida. Tere were also kite a few people asking if they could join us, shelter even if they had to slave away, they only asked to be able to eat and survive down the road. Después de mirarlo por un momento, Sumo no envió otro mensaje y salió en silencio del canal regional. Solo quería darles a estas personas la confianza para perseverar. No tuvo que decir nada excesivo. Él creía que estas personas podrían sobrevivir si mantenían su fe. La hora había llegado gradualmente a las 8 cuando terminó de mirar a través de los canales de chat. La alerta de notificación del sistema nunca llegaría tarde. Como si escucharan las palabras silenciosas de Sumo, salió sin sonido. Calendario del juicio final mes 1, día 15. Te despertaste temprano en la mañana y comiste una comida satisfactoria. Tu vigor se repuso por completo, puntos de supervivencia más 5. Detectaste la ubicación de un campamento enemigo y tomaste las contramedidas apropiadas, puntos de supervivencia más 5. Lograste cooperación de nivel superficial con otra raza por primera vez, puntos de supervivencia más 50. Te colaste en el campamento del clan de los leones, obtuviste objetos raros y destruiste su refugio principal, puntos de supervivencia más 200. Le tendiste una emboscada a los kobolds atacantes y lograste un conteo de muertes de más de 200 en un solo encuentro, puntos de supervivencia más 500. Actualizaste tu vehículo de transporte y lo llamaste Tigre de la Tierra en el mundo del fin del mundo. Se convertirá en tu arma imparable en el páramo, puntos de supervivencia más 200. Recibiste muchos cofres del tesoro. Tu colección es rica. Puntos de supervivencia más 30 hito. El número total de criaturas de otras razas que has matado ha llegado a 200, puntos de supervivencia más 100 hito.
El número total de criaturas de otras razas que has matado ha llegado a 300, puntos de supervivencia más 200 hito. El número total de criaturas de otras razas que has matado en un solo encuentro ha llegado a 200, puntos de supervivencia más 200 escaneo del entorno de supervivencia del anfitrión. Evaluación de puntos de supervivencia en curso. 191 puntos de supervivencia ganados hoy. Cálculo total. Puntos de supervivencia más 1781 puntos de supervivencia restantes. 1800 ¿Cómo disminuyeron los puntos de supervivencia del entorno de supervivencia en su lugar? Al ver que sus puntos de supervivencia pasaron de 2 dígitos a 4 dígitos, Sumo se sorprendió gratamente. Sin embargo, entre todas estas adiciones, Sumo todavía notó la disminución en la entrada fija de puntos de supervivencia en la parte inferior. Los puntos de supervivencia en la parte superior se podían obtener a través de actividades y acciones diarias, y eran puntos de supervivencia irregulares. Era muy probable que si llegaba un desastre y no podía salir por más de 10 días, tales ganancias se reducirían a 0. Fue la última categoría de puntos, basada en la evaluación del entorno de supervivencia, que sería el canal más importante para ganar puntos de supervivencia en el futuro. ¿Podría ser que el sistema haya determinado que mi entorno de supervivencia actual ha empeorado? ¿Ya no es tan cómodo como antes? Acostado en la cálida cama, Sumo extendió una mano para sentir la temperatura en el refugio y su suposición se volvió más segura. A medida que la temperatura exterior bajaba más y más, aunque el refugio estaba bajo tierra, la temperatura aún oscilaba entre 0 y 3 o 4 grados. Con zapatillas finas, si se sentaba en la sala de estar, sus pies se congelarían tarde o temprano. Estarían entumecidos incluso si pisara el suelo. En cuanto a los refugios sobre el suelo, como casas de madera, en otros lugares, la temperatura definitivamente habría bajado a bajo cero en este momento, y el entorno de supervivencia podría ser aún peor. Después de revisar nuevamente los ingresos de puntos de supervivencia de hoy, Sumo afirmó su deducción. Correcto. ¿Cómo pude haberme olvidado de la escultura del dios león que traje ayer? Sumo se frotó la cabeza y pensó abruptamente en el dulce artículo que todavía estaba en su espacio de almacenamiento. Con un solo pensamiento, la escultura del dios león que fue repetidamente adorada por el pueblo león apareció repentinamente en las manos de Sumo. La escultura del dios león todavía emitía su luz verde. Alrededor de la cara que no tenía detalles faciales, debería haber tenido un rígido anillo de piel, pero de alguna manera esta pieza de madera había sido tallada de una manera mística. Las astillas de madera se sentían como piel real cuando las tocaba. Fue impactante. ¡Guau! Cuando Sumo se sentó y estudió de cerca la escultura del dios león, los 3 pequeños a su lado ya se habían sobresaltado por su presión allí pero no allí. Especialmente Oreo. Se quedó mirando la escultura del dios león, con los ojos ardiendo y emitiendo ráfagas de luz nítida. Chispa grande y chispa pequeña seguían arrullándose, sus cabezas de pollo moviéndose de un lado a otro. Sumo no estaba del todo familiarizado con este comportamiento de los 3 pequeños. Sin duda fue su actuación al divisar un manjar. ¿Eh? ¿Todos quieren comer esta escultura del dios león? De ninguna manera, está hecho de madera. Antes de que Sumo pudiera terminar de hablar, Oreo asintió fervientemente a su lado, con los ojos llenos de deseo y la saliva goteando de su boca de perro. Niña tonta, esta cosa no se puede comer sin pensar. Déjame examinarlo primero. Presionando la cabeza de perro de Oreo, así como Big Spark y Little Spark, Sumo gastó de mala gana algunos puntos de desastre. Era la primera vez que usaba la función de evaluación del panel de juego. Era diferente de la evaluación del sistema. Esta vez, la información que apareció fue más detallada y completa. El panel del juego incluso adjuntó cuidadosamente el método de uso y. El precio de reventa. Capítulo 103. Roto. La segunda habilidad trascendente. Ídolo de madera de la ofrenda de sacrificio heredada del clan León, bueno descripción. La escultura de madera en la que el sumo sacerdote Kemuma, del templo del legado supremo del clan León, oró personalmente para inculcar el poder divino del dios León. Debido al material, la escultura no podía llevar rastro del poder divino del dios león, por lo que solo podía ocultar el rostro de la deidad para asegurarse de que la escultura no se rompiera. Limitaciones. Solo las oraciones del clan del león pueden despertar el poder divino en el ídolo de madera de la ofrenda de sacrificio. Otras razas necesitan abandonar su identidad racial y unirse al clan de leones por su propia voluntad bajo el testimonio del ídolo de la ofrenda de sacrificio antes de que puedan usarlo.
Funciones. Poder divino, absorción. Realiza un ritual para sacrificar más de 100 criaturas de otras razas en un solo encuentro para absorber la fuerza vital de las criaturas y transformarlas en un poco de la divinidad del clan del león. No oficial. Poder divino, empoderamiento. Utilice un poco de la divinidad almacenada en el ídolo para aumentar temporalmente la fuerza del usuario durante 24 horas. Poder divino, bendición. Romper el ídolo en el núcleo del refugio agregará permanentemente una bendición de nivel 1 del dios león. Alimento evolutivo. La estatua de madera que almacena el poder del dios león emite una atracción mortal hacia las criaturas del páramo que no se puede ignorar. Si se traga la escultura divina, existe una cierta probabilidad de que la criatura del páramo pueda absorber la divinidad, mejorar su fuerza y físico, y tener una cierta posibilidad de usar los poderes divinos para despertar la fuerza oculta dentro de su línea de sangre. Probabilidad 0,00000001%. Precio de reventa alto, 300 puntos de desastre. ¿Lo revenderás? Cuando Sumo terminó de leer lentamente las funciones, la notificación de reventa del panel del juego apareció con entusiasmo, como si lo necesitara desesperadamente. Elijo no. Sumo negó con la cabeza sin dudarlo. El pensamiento se convirtió en acción, y tocó suavemente la opción no. Una luz brilló y las opciones desaparecieron. Solo el panel de propiedades quedó colgado junto a la estatua. Son solo 300 puntos de desastre. Como ya tengo el banco de trabajo, no tiene mucho sentido. Necesito 800 puntos para volver a actualizar el espacio de almacenamiento. Estos 300 puntos son solo una gota en el océano. Sería mejor usar el ídolo para aumentar la resistencia a desastres del refugio. Sumo vio muy claramente el problema con las elecciones para el ídolo. Sin embargo, al mismo tiempo, los métodos de uso que aparecieron en el panel del juego hicieron que a Sumo le doliera la cabeza. Si quería usar las funciones de este ídolo trascendente, como absorción o empoderamiento, primero tenía que abandonar su condición humana y unirse al clan de los leones antes de poder usarla. Además, tenía que obtener la ofrenda del sacrificio para ser el testigo, lo que significa que tenía que unirse al clan de los leones bajo la atenta mirada de la leona. Sumo ni siquiera quería pensar en eso e inmediatamente descartó condiciones tan duras. Sumo había jugado previamente una broma descarada al clan de los leones y condujo a los kobolds en una persecución inútil hacia el territorio del clan de los leones. Para cuando los kobolds lo encontraron, incluso si el clan de los leones hubiera tratado de explicar que no eran ellos, los kobolds tampoco les habrían creído, pero ¿qué se podía hacer al respecto? Un truco descarado se llamaba truco descarado exactamente porque era un plan descarado, pero no había nada que se pudiera hacer al respecto. Cuando los kobolds, que habían sufrido una gran pérdida, lucharon contra el clan de los leones, cuya fuerza no podía compararse con la de ellos, habrían tenido que luchar con todas sus fuerzas y destruir al clan de los leones para recuperar sus pérdidas. El clan de los leones, naturalmente, no se sentaría a esperar la muerte, así que seguramente hubo una feroz batalla entre los dos. Cuando llegara ese momento, el clan de los leones, que ya se encontraba en una situación precaria, solo disminuiría gradualmente en el exilio y antes de extinguirse. Unirse al clan de los leones ahora sería equivalente a unirse en 1949. Parece que la única función que le queda a esta estatua es, Sumo sonrió y levantó la cabeza para mirar las tres miradas ardientes a su lado, antes de mirar la estatua en sus manos, y luego, sin pensarlo dos veces, le arrancó la cabeza a la estatua de madera. De repente, algunos rayos de luz verde brotaron del cuello de la escultura del león retorcido hacia el refugio. La brecha tenía solo unos 4 centímetros de ancho de diámetro, pero a medida que se emitía más y más luz verde, la luz anterior no desaparecía. Lentamente, la luz verde se saturó más y más y, cuando estaba a punto de solidificarse en luz blanca física, una persona león ilusoria apareció en el refugio. La mirada de la persona león estaba un poco en blanco mientras miraba sin alma a las instalaciones del refugio que lo rodeaban. Luego evaluó a Sumo, que estaba sentada en la cama, y. Los tres pequeños que casi babeaban, mientras la persona león pronunciaba una serie de encantamientos incomprensibles que sonaban como susurros, pero también como elogios. Puntos azules se derramaron del cuerpo de la persona león y cayeron sobre el suelo, el techo y las paredes del refugio. A medida que avanzaba el hechizo, Sumo notó de repente que había un destello de espíritu en el rostro de la persona león originalmente lenta, y también parecía haber una luz divina en sus ojos. El encantamiento del hechizo de la persona león se volvió más y más rápido. Se sentía como el mantra de la gran compasión, que hacía que aquellos que lo escuchaban sintieran como si sus cabezas estuvieran partiéndose.
La luz sólida lentamente comenzó a cambiar de forma, en el segundo siguiente, la persona león se hizo añicos con un estrépito. El espeso torrente de luz azul comenzó a bañar todo el refugio, y se grabaron complejas runas en las paredes del refugio. Incluso los efectos especiales no podrían haber producido algo tan impactante como esta escena milagrosa en este momento. Unos segundos más tarde, cuando la luz azul se desvaneció, las runas también se ocultaron gradualmente y todo el refugio volvió a estar en paz. Sumo miró a su alrededor. El refugio parecía haber adquirido algo y, sin embargo, tampoco parecía haber cambiado en absoluto. Un aviso melodioso sonó en el refugio cuando las visiones se desvanecieron. Registro. Felicitaciones al jugador Sumo por alcanzar el nivel 1 de la bendición del clan León en su refugio principal, el refugio subterráneo. Grabar. Para obtener más información, active el panel del juego para examinar las propiedades del refugio. Dos avisos sonaron uno tras otro, demostrando que la escena milagrosa de hace un momento no era falsa y realmente había sucedido. El ídolo, que originalmente emitía luz, ahora la había perdido por completo y se había convertido en un objeto muerto que atraía a los tres pequeños. Rompió los dos brazos del ídolo y arrojó uno a Big Spark y Little Spark. Le pasó el resto del objeto a Oreo. Wash. Big Spark y Little Spark picotearon los brazos como locos mientras Oreo se lo tragaba entero sin siquiera detenerse a masticar. Entonces, los cuerpos de Big Spark y Little Spark comenzaron a crecer visiblemente, y sus alitas de pollo originalmente opacas también comenzaron a emitir destellos de luz verde. Solo cuando sus tamaños aumentaron en aproximadamente un tercio, se detuvo. ¡Guau, guau! Al ver los cambios de los dos, Sumo se sorprendió y Oreo también miró con los ojos muy abiertos al verlo. Girando la cabeza para observar el Oreo sin cambios, Sumo también quedó atónito. No has cambiado ni un poco. Los dos cambiaron después de comer solo un poco. ¿Cómo no pudiste haber cambiado ni una pulgada? Date prisa, cámbiate para mí. Sumo alborotó la cabeza de perro de Oreo. Al ver la expresión feroz de Oreo, Sumo se rió a carcajadas. La probabilidad de transformación del ídolo era demasiado baja. Big Spark y Little Spark tampoco despertaron ningún linaje. En cuanto a Oreo, no hubo ninguna reacción en absoluto. Parece que el nivel del ídolo era demasiado bajo y no pudo activar la línea de sangre en el cuerpo de Oreo. Después de pensarlo, Sumo no se preocupó por tenerlo o no. Sin duda era una bendición si se despertaba, pero estaba igual de bien si tampoco se había despertado. El día del despertar llegaría cuando tuviera en sus manos ídolos de alto nivel en el futuro. Ahora, veamos cuál es la bendición del clan de los leones. Es la primera vez que uso este tipo de creación mágica, realmente tengo un poco de curiosidad. Reuniendo sus pensamientos, Sumo invocó el panel del juego y aprovechó directamente las propiedades de Underground Shelter. Refugio subterráneo, primario nivel. LV1 descripción. Un refugio hecho de piedra. Anormalmente resistente, tiene buena seguridad y es notablemente eficaz para aislar contra la humedad y mantener el calor. Espacio. 140 m2, 4,2 m de altura. Nivel de integridad. 100% instalaciones. Estufa de hierro, cama, medio de cultivo vegetal a gran escala, extractor de agua de pozo de energía psíquica, mesa de comedor, habilidades trascendentes. Propiedad trascendente. Repele el agua, LV1, potencial de crecimiento, media estrella origen trascendente. Obtenido al ser compartido por el refugio secundario refugio de aguas profundas. Habiendo recibido la bendición del clan Sirena, tiene una habilidad débil para repeler el agua. Cuando se encuentre con un obstáculo de agua que no supere ciertos límites, aislará automáticamente el agua del exterior para que no entre en el refugio con una película impermeable. Propiedad trascendente. Viento, LV1, potencial de crecimiento, una estrella y media origen trascendente. Obtenido de la bendición del ídolo de madera de la ofrenda de sacrificio heredada del clan León. Tiene una capacidad débil para controlar el viento. El jugador puede ajustar el viento en el refugio como desee y regular el viento. Averigüe el método y los detalles de uso usted mismo. Capítulo 104. Controlando y enfrentando la magia del viento. ¿Viento? Cuando Sumo miró sorprendido la descripción en el panel de propiedades del refugio, abrió la mano con curiosidad y gritó al techo del refugio. Viento, escucha mis órdenes y sopla en la cabeza de perro de Oreo. Wash. 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 Ruf 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 guau guau guau. Oreo, que estaba sentada al borde de la cama, puso los ojos en blanco y ladró un par de veces como si Sumo le estuviera dando dolor de cabeza.
Parecía no entender por qué Sumo estaba saltando y bailando como un chamán mientras hacía esos ruidos sibilantes. Solo estoy animando el ambiente. No me mires así. Cuando Sumo vio que Big Spark y Little Spark también lo miraban de manera extraña, rápidamente se aclaró la garganta y cambió su tono. Ejem. El viento de hoy es tan ruidoso que deberíamos enfrentarnos a él. Después de ganar una gran cantidad de puntos de supervivencia y heredar la bendición del dios león, Sumo decidió apagar la almohadilla térmica, ponerse los zapatos y levantarse de la cama. Sin la fuente de calor, dio pasos lentos hacia la sala de estar antes de que una ráfaga de viento frío soplara hacia él. El viento era tan frío que hizo que Sumo estornudara una y otra vez. Sería genial si todo el viento frío fluyera lentamente. Después de frotarse las palmas, Sumo murmuró para sí mismo. Aún, al segundo siguiente, el viento que corría de un lado a otro en el refugio parecía haber recibido las instrucciones y su flujo se desaceleró de inmediato. Sumo, que temblaba de frío, sintió un poco de calor, como si el refugio se calentara inmediatamente después de que el viento se detuviera. Entonces, ¿así es como controlo el viento? Sumo curiosamente extendió su mano y abanicó su mano hacia su cara en el aire. Inicialmente, cuando abanicaba sus manos, hacía una brisa suave, pero como ahora podía controlar el viento, redujo significativamente la velocidad del flujo del viento. Cuando golpeó la cara de Sumo, sintió un poco de cosquillas y casi imperceptible. Bonito. Esta habilidad es demasiado buena. Si tan solo el viento pudiera soplar a una velocidad más rápida. Tan pronto como dijo eso, fue como si el ojo de un tornado apareciera en la sala del refugio. Esta vez, Sumo ya no tuvo que hacer el silbido. Visualmente, el viento en la base parecía haberse acelerado, como si un gran ventilador lo estuviera abanicando, soplando el viento de un lado a otro. Para. Sería genial si la velocidad del viento volviera a la normalidad. Sumo, que tenía frío por todo el viento, gritó apresuradamente para detener el flujo de viento. El fuerte viento que se formó a partir del extraordinario poder fue un 6 o 7 en la escala de Beaufort. Sin mencionar que había aparecido de la nada. Fue mágico e inusual. Fue aterrador. Solo 4 o 5 segundos de viento hicieron que la temperatura del refugio subterráneo fuera al menos 1 grado centígrado más fría. ¡Qué poder sobrenatural mágico! Aunque no puedo tocarlo ni controlarlo, me da una sensación muy familiar, es como, usando, equipos domésticos inteligentes controlados por voz. Cuando Sumo se dio cuenta de eso, no supo si reír o llorar. La capacidad de controlar el viento era como si se hubiera instalado un enorme acondicionador de aire central en la base, en el que el ventilador se podía encender o apagar con control de voz. En cuanto a la persona que lo controlaba, aparte del control de voz, no era como los extraordinarios poderes de control del viento como en las películas. Suspiro, ya que solo estoy en el nivel 1 para esta habilidad, no puedo ser demasiado codicioso. Tal vez si corte más lana del agente león, podré subir de nivel en el futuro. Sumo estaba encantado cuando pensó en cómo la gente león podría estar corriendo en ese momento, perseguida por los kobolds. Después de eso, caminó hasta que estuvo debajo del conducto de ventilación y miró hacia el conducto desde donde el aire fluía lentamente hacia abajo. Sumo intentó preguntar. Sería bueno si hubiera un poco más de viento saliendo del conducto de ventilación. Tan pronto como dijo eso, las palabras de Sumo fueron como una caña de bambú que apuñaló un nido de avispas. El aire que originalmente había estado fluyendo lentamente en el interior, pareció haber escuchado la llamada y se precipitó frenéticamente hacia el refugio a través del delgado conducto. Dado que la velocidad del viento era demasiado rápida, hizo incluso un ruido de gemido que sonaba similar al grito de un fantasma. El flujo de aire era mucho más fuerte en comparación con una campana de cocina. El viento se precipitó a través del conducto y, de pie bajo el respiradero, Sumo se sintió como si estuviera en una bodega de hielo. La humedad que se mezcló con el viento frío se extendió por la habitación y lo golpeó en la cara. Sumo, que inicialmente tenía un poco de sueño, inmediatamente parecía que estaba completamente despierto ahora. Sería genial si no entrara viento por el conducto de ventilación. Al igual que antes, el viento violento que entraba se detuvo de repente, como si la barrera de vidrio se hubiera cerrado, sin que entrara viento. La experiencia de control mágico hizo que Sumo fuera extremadamente juguetón. Después de intentar controlarlo de otras maneras diferentes durante más de 1 hora, Sumo finalmente descubrió cómo usar esta habilidad de control del viento. La función actual era muy simple. Sumo abrió su diario de canales de mensajes privados y comenzó a grabarlo.
Limitación de distancia. La capacidad de control del viento solo se puede usar en el refugio en este momento. Puede extenderse hasta la parte trasera de la puerta principal como máximo y no tiene ningún efecto después de salir. Velocidad del viento. La velocidad máxima actual del viento es de unos 12-13 metros por segundo, lo que probablemente sea entre 6 o 7 en la escala de Beaufort. No es realista usarlo como un método para lastimar o matar a alguien y la velocidad mínima del viento no se puede calcular por ahora. ¿Cómo usarlo? Al decir que sería genial si la velocidad del viento pudiera ser 20. Cosas para las que podría usarlo. Campana de cocina, puedo especificar y controlar la dirección del flujo de aire, así como aumentar o disminuir el flujo de aire dentro de una ubicación en particular, secador de pelo, aire acondicionado, ventilador, secadora de ropa, soplador, aspiradora limpiador. El valor práctico está actualmente sujeto a observación y uso a largo plazo, así que se desconoce temporalmente. Sumo le dio unas palmaditas en las manos. Después de hacer todo lo posible para registrar todas las pruebas que había realizado de la manera más completa y detallada posible, Sumo apagó el panel del juego y un pensamiento apareció en su cabeza. En general, esta habilidad extraordinaria fue muy útil en el clima que estaban experimentando. Especialmente después de que se redujo la velocidad del viento, la temperatura en el refugio aumentó significativamente. En cuanto a las otras funciones, todavía necesitaba descubrirlas lentamente experimentando para encontrar la mejor manera de usar esta habilidad en el futuro. Después de mover su cuerpo por un rato para calentarse, Sumo fue a la sala de almacenamiento de armamento, se quitó el uniforme de combate que llevaba puesto y lo colocó sobre la mesa de trabajo. El sistema no puede actualizar directamente la ropa y los zapatos que llevo puestos. Si quiero mantenerme caliente, solo puedo mejorar este uniforme de combate. Hacía demasiado frío. Si tuviera que salir con su suéter, pantalones de chándal y zapatos para caminar, las temperaturas bajo cero lo congelarían en menos de 10 minutos. Si se encontrara con el peligro entonces, incluso si lo mejorara en ese momento, un cuerpo ya rígido no tendría mucha efectividad en el combate. Por lo tanto, era mejor actualizarlo y transformarlo de antemano. Mientras enfocaba su mente, el panel de propiedad del uniforme de combate apareció frente a Sumo. Uniforme de combate fotométrico, bueno descripción. Un uniforme de combate con habilidades sobresalientes. Impermeable, antiviral, protege contra los rayos ultravioleta e infrarrojos, y tiene un ligero aislamiento contra el viento y el calor. Habilidad especial. Invisibilidad fotométrica, desde ciertos ángulos, el supermaterial con índice de refracción negativo, combinado con la estructura de la óptica de transformación especialmente diseñada en base al material, puede doblar la luz y lograr el efecto de invisibilidad fotométrica. Primera opción de actualización. Dirección de combate. Mejora el material del uniforme de combate. Se tejerá un material de nylon de alta resistencia, lo que lo hará resistente a los cortes. Se mejorará el confort y se incrementará la densidad del material, mejorando la resistencia al viento. Puntos de supervivencia requeridos, 420. Segunda opción de actualización. Dirección de ocultación. Mejora el material uniforme de combate y la densidad del material, mejorando en gran medida la resistencia al viento. El revestimiento impermeable agregado impide que las moléculas de agua se filtren para mantener seco el uniforme. Se agregaron bolsillos adicionales, lo que aumenta el espacio de almacenamiento. Se requieren puntos de supervivencia, 1800. Tercera opción de actualización. Dirección todoterreno adaptable. Material de uniforme de combate mejorado. Actualización integral y transformación del tejido del uniforme de combate. Se utiliza una tecnología textil más avanzada que mejora ligeramente la experiencia del usuario y mejora moderadamente las propiedades impermeables y contra el viento. Añadido dispositivo eléctrico, calefacción/refrigeración. Puntos de supervivencia requeridos, 740. Efectivamente, cuantas más veces actualizo un artículo, mejores opciones de actualización recibo. Es muy probable que haya 4 o 5 opciones en el futuro. Y al igual que actualicé el buggy la última vez, también hay una actualización completa. El sistema realmente se está volviendo más inteligente. Se sacudió una capa de polvo del uniforme de combate y deseó que una pequeña brisa llevara el polvo a un rincón. Mientras Sumo miraba las 3 opciones dadas por el sistema, cayó en una profunda reflexión. Sabía que definitivamente no elegiría la primera opción, ya que no era necesario agregar una opción de combate al uniforme de combate. Para el combate cuerpo a cuerpo, sería mejor evitarlo a toda costa en la etapa inicial si es posible.
Durante las etapas media y posterior, probablemente sería aún más importante no entrar en combate cuerpo a cuerpo. Después de todo, el combate cuerpo a cuerpo significaba tener más exposición y riesgo. Enfrentarse a un enemigo escondido en la oscuridad acarrearía el riesgo de muerte si uno no era lo suficientemente cuidadoso. En cuanto a la segunda y tercera opción, la diferencia específica fue que la segunda opción se centró más en la funcionalidad. De acuerdo con las indicaciones anteriores del sistema, Sumo sabía que no tenía que pensar más en eso. El espacio de almacenamiento adicional tenía que ser el mismo que el espacio de almacenamiento en eArctiger, lo que le permitía almacenar artículos concentrándose mentalmente. Aunque el espacio de almacenamiento podría no ser tanto como el espacio en eArctiger, obtener 1 o 2 metros cúbicos sería claramente ventajoso. La tercera opción reforzaría su adaptabilidad. Cuando Sumo pensó en el dispositivo de calefacción eléctrica, comenzó a volverse codicioso. En este tipo de clima, tener ropa caliente con solo presionar un botón significaría que se podría salvar una vida en un momento crítico. Capítulo 105. Rompiendo el límite superior. Excelente calidad. ¿Cuál debería elegir? ¿Almacén o calefacción eléctrica? Después de mirar los puntos de supervivencia restantes que tenía y darse cuenta de que tenía suficientes puntos para cualquiera de las opciones de actualización, Sumo tuvo una idea más clara de sus opciones disponibles. Mi espacio de almacenamiento actual es de 3 metros cúbicos, y tengo 5 metros cúbicos en eArctiger. Si no fuera por mis muchos cofres del tesoro de antes, habría tenido suficiente espacio. A pesar de eso, tener un elemento calefactor es algo que debo tener ahora, así que no debería tener que pensar en eso. Después de intentar ingresar algunos elementos que tenía en la base en el panel de actualización, Sumo tomó su decisión e inmediatamente habló en voz alta y clara cuando la cantidad de puntos de supervivencia necesarios dejó de reducirse. Elijo la tercera opción de actualización. Tan pronto como dijo eso, la luz verde se desbordó lentamente de su cuerpo y se convirtió en un par de manos diestras. Casi instantáneamente, el uniforme de combate, que originalmente había sido cuidadosamente tejido, se desarmó, formando hilos de seda verde que flotaban en el aire. La luz verde que se había convertido en un par de manos comenzó a dar vueltas en el aire. Era como si los hilos de seda fueran como soldados, moviéndose de acuerdo con las órdenes de las manos. Esto parece mágico. Esta actualización se siente mucho más realista que hacer algo de la nada. El proceso de actualización esta vez fue extremadamente lento. Mientras Sumo se sentaba en su banco de trabajo, observó en silencio cómo el uniforme de combate se formaba lentamente bajo los movimientos de tejido. Este nuevo método de tejido derrocó por completo los métodos de tejido textil utilizados durante su tiempo en la Tierra. Era como si se hubiera abierto una puerta a un mundo completamente nuevo para la capacidad de aprendizaje de un ser humano moderno. Es el método perfecto para tejer textiles. Al garantizar que cada hilo de seda se teje en la posición más adecuada, todo, cuando se combina, permite que cada hilo de seda se interconecte entre sí. Este tipo de método de tejido se siente como si se le hubiera dado un alma a la ropa. Mientras las manos verdes temblaban, el hilo de seda en el cuello se sacudió y el hilo de seda en la parte inferior también hizo lo mismo. El uniforme de combate parecía haberse convertido en un ser vivo en sí mismo y ya no parecía un aburrido objeto inanimado. Sumo observó todo el proceso hasta que llegó a su fin. A pesar de que las manos verdes ya no temblaban, el uniforme de combate todavía se movía solo sin la ayuda del viento, como si exudara su propia alegría. Después de 3 a 5 segundos, las manos verdes se retrajeron y se completó el nuevo uniforme de combate fotométrico adaptable a todo terreno. La luz verde se retrajo lentamente en el cuerpo de Sumo y el nuevo uniforme de combate que flotaba en el aire perdió su fuente de poder cuando cayó sobre el banco de trabajo con un chasquido, haciendo un ligero ruido. Inmediatamente, Sumo recogió el uniforme de combate y examinó con curiosidad el material de la superficie del uniforme de combate. No hay rastro del tejido en absoluto. Parece algo formado naturalmente o, en otras palabras, casi parece como si hubiera crecido de la tierra. Cuando Sumo tocó el uniforme de combate cuidadosamente hecho por primera vez, Sumo no revisó su panel de propiedades de inmediato, sino que optó por recogerlo y probarlo. El nuevo uniforme de combate no era ligero en cuanto a su peso. Después de inspeccionarlo, Sumo encontró un dispositivo del tamaño de la palma de la mano en el área de la cintura. Abrió el collar para echar un vistazo al interior y resultó ser un simple dispositivo de calefacción. El principio del dispositivo era muy simple.
Tenía una batería incorporada, un pequeño ventilador y un elemento calefactor eficiente y seguro. Después de encender la fuente de alimentación, el usuario ajustaría el equipo según sus necesidades. Por ejemplo, al seleccionar la opción de calefacción en el equipo, el elemento calefactor y el ventilador se encenderán, haciendo circular aire caliente dentro del interior de la ropa y aumentando la temperatura corporal rápidamente. Era un tipo de tecnología económica y de uso común en la Tierra. Por ejemplo, el pequeño calentador solar utilizaba el mismo principio de funcionamiento. Era solo que nadie estaba lo suficientemente loco como para implementar la tecnología en el interior de una prenda de vestir. Sumo tampoco sabía cómo el sistema ajustó el mecanismo de trabajo para garantizar que fuera seguro de usar. Después de ponérmelo, se siente como 2 kilogramos más pesado que antes. El uniforme de combate actual es de unos 6 gatos y medio. No es tan pesado si no tengo mi armadura puesta. Después de ponérselo, Sumo chasqueó los labios y trató de hacer movimientos exagerados por un tiempo. El nuevo uniforme de combate seguía siendo el mismo que antes. No solo no tenía ningún sentimiento de restricción, sino que también le daba tranquilidad. Después de intentar moverse rápidamente unas cuantas veces más, la temperatura en el uniforme de combate aumentó rápidamente. Se ajustó el cuello y se sentó en el banco de piedra. Pasaron más de 10 minutos antes de que Sumo sintiera que la ropa que llevaba puesta se enfriaba lentamente. La retención de calor también es muy buena. Al menos es mucho mejor que mi suéter. Además de eso, el tipo de calor en el interior no es del tipo sofocante, ya que mi cuerpo todavía se siente muy seco y cómodo. Después de quitarse el uniforme de combate, Sumo buscó un cable de carga y lo conectó a la regleta antes de comenzar a mirar el panel de propiedades del uniforme de combate. Uniforme de combate fotométrico todoterreno, excelente descripción. Un uniforme de combate todoterreno que puede adaptarse a ambientes hostiles de baja y alta temperatura. Sus excelentes características incluyen ser moderadamente impermeable, moderadamente antiviral, tiene una ligera protección contra los rayos ultravioleta e infrarrojos, así como un moderado aislamiento contra el viento y el calor. El nuevo método de tejido le permite tener algunas habilidades especiales adicionales, cuyos efectos son más obvios en ciertos entornos. Habilidades especiales. Invisibilidad fotométrica. Desde ciertos ángulos, su supermaterial con índice de refracción negativo, combinado con la estructura de la óptica de transformación especialmente diseñada en base al material, puede doblar la luz y lograr el efecto de invisibilidad fotométrica. Adaptabilidad al terreno. Después de encontrarse con terrenos o climas difíciles, se adaptará automáticamente hasta cierto punto de acuerdo con el terreno y el entorno actuales, y las características correspondientes de la ropa también mejorarán ligeramente. Comentario. Esta vez, te encuentras en un entorno hostil y no estás seguro de si debes temer al rey del infierno o al emperador de Jade. Excelente calidad. El sistema lo actualizó a una armadura de excelente calidad. Cuando Sumo miró la etiqueta de excelente calidad del uniforme de combate y las dos habilidades especiales que proporcionaba, se sorprendió y se sorprendió. Parece que hay una gran diferencia entre artículos de buena y excelente calidad. Habiendo obtenido tales artículos de las ruinas anteriormente, Sumo había desarrollado un profundo aprecio por ese tipo de artículos desde entonces. Había un mundo de diferencia entre artículos de excelente y buena calidad. Un artículo de buena calidad significaba que una de sus propiedades era mejor que el resto. Por lo general, la mayoría de la gente podía ver cuál era su única ventaja. Sin embargo, un artículo de excelente calidad era diferente. Un artículo con excelente calidad significaba que había una mejora integral del artículo. A primera vista, no habría un solo punto que pareciera extraordinario, sino que todas las partes eran igualmente buenas. A pesar de que había gastado 1800 puntos de supervivencia para convertir el buggy en el tigre de la tierra, todavía no superó los grilletes de buena calidad a excelente calidad. Ahora, Sumo solo necesitaba gastar 700 puntos para actualizar un artículo a una calidad excelente. Este sentimiento era como si hubiera ganado un gran premio, y perduraba en su corazón. Debe ser el método de tejido mágico lo que cambió la calidad del uniforme de combate. Parece que todavía hay muchas cosas que no sé sobre la calidad de los artículos. No puedo esperar para saber lo que está por venir. Equipos de calidad perfecta, calidad excepcional o incluso calidad épica, todo el camino hasta la calidad legendaria. Me pregunto cuán poderosos serán. Cuando pensó en lo poderoso que era un artículo de excelente calidad e imaginó las docenas de propiedades que podrían venir con un equipo de calidad legendaria, Sumo se sintió mareado.
Cuando llegue el momento, tener un poder de ese calibre podría hacer que los humanos sean tan poderosos como los dioses. Solo necesito seguir trabajando duro. Con el ritmo actual de mi desarrollo, sé que algún día alcanzaré ese nivel. Cuando llegue ese momento, olvídate de la gente león en este mundo. Simplemente irrumpiré en su mundo y mataré a su dios león de mierda y obtendré todas las bendiciones para mi refugio. Sumo se rió entre dientes antes de guardar todas las fantasías poco realistas en su corazón y comenzó a ordenar las cosas que tenía que llevar consigo cuando saliera más tarde. No había muchas tareas para este día. En el itinerario de Sumo, tenía la intención de estacionar y esconder Earth Tiger en el refugio de aguas profundas. Si no había nada urgente, no iba a salir. En cuanto a lidiar con el desastre de la tormenta de nieve que se avecinaba, básicamente no fue un problema para él después de obtener su aire acondicionado y su almohadilla térmica. Sin embargo, los pocos puntos de supervivencia que le dio la evaluación del sistema hoy le recordaron algo a Sumo. El sistema está cambiando y me está instando no solo a sobrevivir, sino también a vivir mejor y mejorar mi calidad de vida. Solo de esa manera sería recompensado con más puntos de supervivencia. Es por eso que, realmente necesito renovar mi base subterránea o construir algunas estructuras sobre el suelo. Para aumentar sus recompensas fijas diarias, Sumo miró los recursos en sus reservas y decidió pensar creativamente. Sabía que tenía que empezar a mejorar algunas cosas. Mientras se cargaba su equipo, Sumo regresó a la sala de estar y comenzó su entrenamiento. Entrenó usando los viejos y buenos métodos de entrenamiento que su padre le enseñó y terminó sudando por todas partes. Los simples ejercicios de artes marciales militares no solo eran efectivos contra los enemigos, sino que cuanto más precisos eran los movimientos, mayor era su efecto de fortalecimiento. Sumo alternó entre algunas flexiones y saltos burpees. Después de reducir la velocidad del viento en el refugio, incluso después de que el calor del cuerpo de Sumo se disipara, el refugio no se sentía frío en absoluto. En cambio, había una sensación de comodidad. Después de una hora completa de entrenamiento, Sumo se detuvo. Se sentó en el banco de piedra y recogió directamente media cucharada de agua de energía psíquica del tanque de agua y la bebió. Su fuerza física se recuperó rápidamente. Han pasado 2 días y mi fuerza no ha cambiado significativamente. Parece que debe estar relacionado con las ruinas. Sin un dispositivo para medir su fuerza, Sumo solo podía usar el método más primitivo. Juzgó su fuerza por el peso que podía llevar. Cuando probó su fuerza hace un momento, Sumo sintió que alcanzó su límite en 180 caties de bloques de hierro. El límite de la cantidad de peso que puedo levantar es de 90 kilogramos, que todavía está muy lejos de los hombres fuertes y los boxeadores en la tierra, pero, en comparación con el tiempo antes de que yo viniera, he recorrido un largo camino. Después de que Sumo tocó los músculos abultados de sus brazos, sonrió satisfecho antes de quitarse el suéter y sostenerlo en sus manos. El viento violento soplaba ruidosamente como un secador de pelo. Después de menos de un minuto, el suéter ya estaba fresco y agradable cuando Sumo se lo volvió a poner. La batería del uniforme de combate todoterreno que se cargaba por el costado no parecía grande, pero la capacidad de la batería era impactante. Incluso después de 3 horas completas de carga, todavía no estaba completamente cargado. Los demás equipos eléctricos ya tenían sus indicadores parpadeando en verde. Después de que Sumo miró el color del cielo y juzgó el tiempo, no esperó más. Desenchufó los equipos y comenzó a ponérselos uno a uno, preparándose para salir. Capítulo 106. La supervivencia comienza cuando la nieve se vuelve más pesada. Pondré mi armadura en el espacio de almacenamiento por el momento. Solo lo usaré cuando lo necesite. Es demasiado voluminoso para usar una armadura en este tipo de clima. Extendió la mano para juguetear con la armadura de placas pesadas momentáneamente. Después de dudar un poco, Sumo finalmente eligió usar solo el uniforme de combate. Hacía mucho frío, por lo que la mayoría de las criaturas se escondían. Por lo tanto, realmente no había necesidad de ponerse su armadura. Fue a su sala de mando y encendió la televisión para observar los alrededores por un rato. Después de confirmar que no había criaturas en un radio de 1 kilómetro, Sumo lo apagó y gritó hacia el interior de su refugio. Oreo, estoy listo. ¿Quieres salir? Nos dirigimos al refugio de aguas profundas. Tan pronto como dijo eso, Oreo, que todavía estaba en la habitación jugando con Big Spark y Little Spark, salió corriendo. Esa velocidad, Sumo se sorprendió cuando la vio. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau!
Oreo abrió mucho la boca y ladró en voz alta varias veces para indicar que estaba lista. Cuando Sumo vio cómo era Oreo, sonrió, abrió la puerta y salió. Tan pronto como entró en el pasillo, pudo sentir claramente que la temperatura bajaba. La sensación fue aún más obvia cuando pasó por la segunda entrada. Eso es raro. Es de día porque se siente aún más frío que anoche. Antes de abrir la puerta, Sumo encendió el interruptor de calefacción eléctrica en su cintura. Mientras empujaba suavemente hacia abajo, el dispositivo de calefacción comenzó a zumbar. Un poco más de 10 segundos después, Sumo casi gimió cómodamente cuando la primera ráfaga de aire caliente llenó su uniforme de combate. 7.355.600, después de que Sumo ingresó la contraseña de la cerradura de combinación en la puerta de piedra, se escuchó un ruido y, cuando el cerrojo hizo un sonido nítido, comenzó a abrir la puerta lentamente. De repente, apareció un hueco a lo largo de la puerta. Una ráfaga de viento mezclada con nieve brotó de la grieta, precipitándose hacia la parte más profunda del pasadizo. Cuanto más se abría la puerta, más fuerte se hacía el aullido del viento. La ágil Oreo bajó la cabeza, se apresuró a perforar el espacio abierto y salió corriendo. Después de que Sumo abrió la puerta lo suficiente para que él pudiera pasar, salió rápidamente, cerró la puerta rápidamente y volvió a colocar el cerrojo. Sumo volvió la cabeza y miró a lo lejos, comparado con la imagen que vio en la televisión, usar sus propios ojos para ver el mundo que se había convertido en hielo y nieve fue aún más impactante. Las vastas llanuras habían sido completamente cubiertas por una gruesa capa de nieve. Mientras miraba a su alrededor, todo era blanco. Incluso las malas hierbas amarillas marchitas de antes también habían sido aplastadas bajo el peso de la nieve en este momento. Sumo extendió la mano y trató de atrapar uno o dos copos de nieve, y se sorprendió al descubrir que eran copos de nieve grandes. Eso es rápido. Solo han pasado 1 hora o 2. No puedo creer que la nieve se haya vuelto mucho más pesada. ¿Podría ser que debido a que son más de las 8 en punto, técnicamente cuenta como el 7º día? Sumo miró hacia el cielo. Era una pena que los copos de nieve cayeran por todas partes desde el cielo y las nubes oscuras cubrieran el sol, lo que le dificultaba incluso vislumbrar la luz del sol. Tampoco llevaba mucho tiempo nevando. Comenzó en las primeras horas de la mañana hasta ahora, pero ya había una gruesa capa de nieve en el suelo. Hay un viejo dicho que dice: uno no siente frío cuando nieva, pero siente frío cuando la nieve se derrite. Con el calor constante proveniente de su uniforme de combate, Sumo no sintió tanto frío. Después de que Sumo caminó hacia Leartiger, extendió la mano y sacudió una capa de nieve del parabrisas delantero. Menos mal que actualicé el buggy. De lo contrario, me habría congelado en una paleta si condujera un buggy al aire libre con este clima. El Leartiger era un dispositivo puramente mecánico que incluso estaba equipado con limpiaparabrisas. Sin embargo, en ese tipo de clima, Sumo solo podía quitar la escarcha de su parabrisas con la mano. Después de quitar la nieve de la ventana y abrir la puerta del auto, Sumo entró y encendió el motor para calentar el auto. «Oye, ¿dónde está Oreo?» Cuando Sumo vio que Oreo no voló al auto como de costumbre, salió con curiosidad y miró a su alrededor. En la colina sobre el refugio, Sumo vio a Oreo de pie con una expresión distante, levantando la cabeza y mirando a lo lejos. Desde su punto de vista, solo podía ver la espalda de Oreo. «Buen perro, te ves tan guapo. ¿Te volviste más sabio?» Cuando Sumo vio la escena armoniosa y hermosa entre el cielo y el suelo, su imagen de Oreo mejoró instantáneamente. Incluso emitía una sensación de ilusión. Era como si, entre el cielo y la tierra, Oreo tuviera poder sobre el hielo y la nieve. La fuerte nevada fue un desastre para otras criaturas, pero para Oreo, fue como si hubiera sido hecha solo para ella. Suficiente, Oreo. Vamos. Sumo se tapó la boca con las manos y gritó colina arriba. Después de escuchar la llamada de Sumo, Oreo giró la cabeza rápidamente y corrió colina abajo mientras aullaba. Por alguna razón, en el momento en que Oreo se dio la vuelta, Sumo pareció ver una vaga huella blanca de copo de nieve en la cabeza de Oreo. ¿Y qué es eso? ¿Me estoy imaginando cosas? Después de que Oreo corriera hacia él, Sumo bajó el cuerpo y examinó con curiosidad la cabeza del perro de Oreo. Fue una pena que la huella del copo de nieve que apareció inesperadamente ya no estuviera allí. Se sentía como si solo estuviera viendo cosas. Probablemente fue un reflejo o algo así. Parece que el cielo nevado también afecta tu vista. Después de negar con la cabeza, colocó a Oreo en el asiento del pasajero antes de abrocharse el cinturón de seguridad. Después de esperar de 3 a 5 segundos, Sumo cambió lentamente la marcha a la posición de conducción.
Pisó el acelerador y Earth Tiger avanzó lentamente. El camino nevado estaba resbaladizo. Aunque Earth Tiger tenía neumáticos todoterreno, Sumo no se atrevía a conducir demasiado rápido. Lo mantuvo a una velocidad de unos 20 metros por segundo y avanzó lentamente. Estaba nevando afuera y no había edificios ni obstáculos, por lo que condujo el automóvil tranquilamente por las llanuras. Sumo normalmente hubiera querido dar algunas vueltas para sentir el encanto del páramo, si no hubiera sido por la falta de aire acondicionado en el automóvil. Oreo, creo que has recuperado tu inteligencia después de estar en la nieve. Te ves tan elegante. Después de girar la cabeza, Sumo miró con curiosidad a la Oreo de aspecto digno en el asiento del pasajero. Todavía había pedazos de nieve pegados sobre su suave pelaje blanco y negro que no se había derretido y brillaba bajo la luz. Además de eso, también había una sensación de elegancia y sabiduría dentro de sus pequeños ojos oscuros. Sumo no reconoció a ese perro como Oreo debido a su alegría habitual en los días normales. Después de que Oreo escuchó lo que dijo Sumo, gimió y aguzó las orejas, como si hubiera escuchado algo. ¿Hay algo mal? Cuando Sumo vio cómo actuó Oreo, también se puso alerta al instante. Sin embargo, Oreo simplemente negó con la cabeza y siguió pareciendo como si estuviera escuchando algo. En ese momento, Sumo, que todavía pensaba que los campos abiertos eran impredecibles, inmediatamente desvió la mirada hacia adelante, apretando el volante y centrándose en el camino por delante. La distancia entre los dos refugios no era muy grande. A pesar de que condujo a solo 20 yardas por segundo, el refugio de aguas profundas en la cima de la pequeña colina apareció frente a su campo de visión en unos minutos. Sin salir del automóvil, Sumo rodeó con cautela el área e intentó ingresar desde detrás del refugio de aguas profundas. No fue hasta que Oreo sacudió la cabeza afirmando que Sumo se desabrochó el cinturón de seguridad y abrió la puerta para salir del auto. En el camino, las huellas de los neumáticos en el suelo fueron cubiertas lentamente por la fuerte nevada. Sacó su ballesta eléctrica, la encendió y esperó a que la autocomprobación sonara durante 3 o 5 segundos antes de caminar con cautela hacia adelante. En comparación con el refugio subterráneo, el refugio de aguas profundas ya había acumulado una gruesa capa de nieve en la puerta del segundo piso debido a su topografía. Caminó hacia él e incluso pudo escuchar los sonidos de los copos de nieve al ser aplastados hacia un lado. Presionó el mecanismo junto a la entrada principal en el segundo piso y, después de ingresar el código de acceso, la placa de la bisagra apareció. Guardó su arma y Sumo usó su fuerza para abrir la puerta. Después de no ir allí durante 2 días, el refugio de aguas profundas todavía se veía igual. Al abrir la puerta, pudo escuchar el retumbar del pozo de petróleo bombeado a motor. Después de observar el diseño del refugio por un tiempo, así como los rastros de polvo, Sumo se. Capítulo 107. T-7 días y una visita de los repartidores. Después de que Oreo escuchó lo que dijo Sumo, sacudió la cabeza y procedió a hacer una expresión difícil muy humana. Cuando Sumo vio cómo estaba actuando, no pudo entender qué estaba mal. Mientras miraba hacia la distancia cubierta por la nieve sin límites, no había signos de criaturas vivientes que pudieran verse. Sumo no eligió esconderse. Después de cerrar la puerta principal y empujar la placa de la bisagra, caminó vigorosamente hacia la colina del refugio de aguas profundas. Mientras estaba allí, su campo de visión se hizo más amplio. Como vestía su uniforme de combate, Sumo no sintió frío cuando yacía en el suelo. Por el contrario, se sentía como si estuviera en una habitación con aire acondicionado. Después de sacar los binoculares del espacio de almacenamiento, la primera dirección hacia la que miró Sumo fue el refugio subterráneo. No parece que vea nada fuera de lo común. En cuanto a las huellas de los neumáticos que conducían al refugio de aguas profundas, ya habían sido cubiertas por una capa de nieve. Cualquiera que no supiera lo que estaba pasando no reconocería las huellas dejadas por los neumáticos como marcas de neumáticos de 1 a 200 metros de distancia. Más lejos, solo se podía ver una gran extensión de blancura debido a la cantidad limitada de luz. Excepto por el aullido del viento, solo había un silencio mortal entre el cielo y el suelo. Después de darse la vuelta, Sumo abrió el panel de estado de Oreo mientras la miraba. Nombre de mascota: Oreo. Estado: etapa de crecimiento, la personalidad ha sido corregida. Descripción de la criatura: una gentil criatura del páramo. Como un husky mutante que se origina en muchas líneas de sangre diferentes, se volverá más fuerte a medida que crezca. Habilidad 1. Movimiento de alta velocidad. Su estructura muscular asegura una cierta capacidad explosiva.
Una vez que se activa la habilidad, su velocidad se duplica durante 30 segundos con un tiempo de recuperación de 5 minutos. Habilidad 2. Sexto sentido. Su estructura biológica hace que su percepción sea extremadamente poderosa. Una vez que se activa la habilidad, puede predecir el peligro entrante dentro de un corto período de tiempo con un tiempo de recuperación de un día. Habilidad 3. En la columna de habilidades en la parte inferior del panel, su habilidad de sexto sentido se estaba enfriando. Sin embargo, su mono estaba enfocado en la habilidad del sexto sentido en ese momento. Como su mono había abierto el panel de estado de Oreo durante mucho tiempo, se sorprendió al descubrir que el estado de Oreo no solo había cambiado de la etapa juvenil a la etapa de crecimiento, sino que también había una nueva habilidad bajo las dos habilidades básicas iniciales. ¿Qué significan los 3 signos de interrogación? ¿Necesito probarlo o necesito desbloquearlo? Después de que Sumo le dio unas palmaditas a Oreo de aspecto majestuoso, que estaba de pie en medio del viento y la nieve, un rastro de alegría apareció en su corazón. A medida que la fuerza de Sumo mejoró, Oreo también pasó gradualmente al papel de explorador y traductor de ser su compañero de combate. Sumo siempre pudo sentir que Oreo siempre quería ayudarlo cada vez que se encontraba en peligro, pero que ella no podía hacerlo. En ese momento, ver las habilidades adicionales en el panel de estado de Oreo le dio a Sumo más esperanza para la futura efectividad de combate de Oreo. Después de que Sumo se dio la vuelta para asegurarse y se dio cuenta de que no había nada inusual, decidió simplemente acostarse en la nieve. Los copos de nieve que caían del cielo naturalmente también cayeron sobre su máscara, pero la temperatura de la máscara rápidamente la derritió en agua y goteó lentamente por ambos lados de la máscara. Probablemente han pasado más de 10 años desde que vi una escena nevada como esta. Sumo recordó cuidadosamente los días en que vivía en Mystic City. Parecía que después de la temporada de nieve en 2008, ya casi no había copos de nieve despreocupados en la bulliciosa ciudad. En ese momento, se tumbó en el suelo sin nadie alrededor que lo molestara, mientras que Oreo se paró en un terreno alto y miró con cuidado. Sumo de repente sintió que, por alguna razón, en un día tan simple como este, las cosas se veían bastante hermosas. Como no pasaba nada, Sumo decidió abrir el canal de mensajes privados de su diario y comenzó a calcular y comparar su consumo de los últimos días con el último registro de su inventario, antes de examinar los recursos restantes que tenía en su base. En primer lugar, mis bloques de hierro. Los reviso bastante rápido y ahora solo quedan 22 unidades. Si sigo usándolos a este ritmo, tendré que volver a llenarlos pronto. Para madera, todavía tengo 15 unidades. No tengo que preocuparme por la madera por ahora. Si puedo comerciar con algunos, lo haré, pero si no puedo, todavía puedo manejar para cortarlos yo mismo. Como todavía tengo 5 metros cúbicos en mi espacio de almacenamiento y Arctiger, puedo cortar una docena de unidades y recuperarlas todas de una sola vez. Para comer, tengo una lata de duraznos amarillos sin abrir, una lata de duraznos amarillos a medio comer, 11 kilogramos de arroz y mucha harina. Actualmente, tengo 150 caties sin abrir y 11 caties abiertos, lo que suma unos 80 kilogramos de harina. Todavía tengo un paquete de 250 g de mostaza picante de la marca Fulling, 400 g de carne seca, 5 cartones de leche UT, una caja de fideos instantáneos con sabor a vegetales en escabeche, una botella de Pepsi, una botella de refresco Fanta, 2 paquetes de papas fritas Lay's, una caja de manzanas rojas y un paquete de cacahuetes borrachos. Para mis condimentos, tengo más que suficiente. Tengo poco más de 1 kilo de sal, que es la más importante de todas. Además, tengo varias bolsas de aceite de chile, salsa de ostras, salsa de soya y salsa de soya ligera. Para mis cofres del tesoro, actualmente tengo 45 cofres del tesoro de bronce, 64 cofres del tesoro de hierro y 41 cofres del tesoro de madera, lo que suma un total de 150 cofres del tesoro. Para mis otros materiales, tengo 6 unidades de fibras vegetales, 2 unidades de bloques de cobre, 80 kilogramos de mineral de azufre, y se me acabó el mineral de salitre. Para mis planos de diseño, hasta ahora, todavía tengo el plano de la bicicleta impulsada por energía. Después de registrar rápidamente su inventario actual, Sumo usó su control de enfoque mental para crear 3 filas en blanco para que todos los registros estuvieran en la parte superior. Luego comenzó a registrar los intercambios que necesitaría hacer después de ingresar al reino secreto. No hay rastro de mineral de hierro cerca del refugio. Ya que es una necesidad, debo comprar grandes cantidades cuando entre al reino secreto esta vez.
Sería mejor si pudiera comprar cientos o miles de unidades, para que siempre tenga suficiente. Si hay acero disponible, también puedo intentar reunir algo. Cuando llegue el momento, lo mezclaré con hormigón para fabricar materiales de construcción y poder mejorar mi refugio para que tenga la misma estructura de hormigón armado que el refugio de aguas profundas. En cuanto a la comida, no necesito preocuparme por ahora. Basado en el crecimiento del medio de cultivo, no debería preocuparme por comer y beber por ahora si voy a seguir viviendo solo. Sin embargo, si encuentro alimentos que pueden almacenarse durante periodos prolongados, también puedo cambiarlos por algunos alimentos perecederos y tratarlos como parte de mis reservas de alimentos. Sal también. Tengo que seguir almacenando eso. No hay tierra productora de sal cerca del refugio y tampoco hay agua de mar cerca para obtener sal por ebullición. Dado que este artículo aún es barato en las primeras etapas, sería mejor recolectar suficiente suministro para varios años o incluso hasta 20 años. Para entonces, mi refugio habría estado muy bien desarrollado. Planos de diseño. Esto será lo principal por lo que quiero cambiar cuando entre al reino secreto. Este tipo de artículo es muy preciado y, mientras pueda hacer que los diversos módulos mágicos coincidan con ellos, podré restaurar la productividad tecnológica y crear directamente una línea de producción para ese artículo, asegurándome de que mi refugio siga siendo el refugio principal. Entonces, todo tipo de módulos avanzados. Me quedo con todo lo que se pueda instalar siempre que alguien lo venda, ya que será mejor para la productividad futura. Será una buena inversión. Había pasado mucho tiempo desde que hizo un balance de sus artículos y requisitos. Con eso en mente, Sumo sintió que casi podía tocar la tendencia de desarrollo futuro de la tecnología. La tecnología en la Tierra se basaba en grandes centrales eléctricas de energía, desde las cuales la energía se transmitía a varios lugares, formando la base de las líneas de producción modernas. Eso ya no era factible aquí. Aparte de eso, el factor más importante en el juego, el tiempo, tampoco lo permitía. Como mínimo, ese tipo de línea de producción no fue lo suficientemente resistente frente a los frecuentes desastres naturales del fin del mundo. Incluso un terremoto ordinario duraría hasta 10 días. Si duró más de cientos de días, todos sus esfuerzos se habrían convertido en polvo. Por lo tanto, para establecer una línea de producción robusta en 100 días, tuvo que confiar en los diversos planos de diseño producidos por el juego. Después de usar los planos de diseño para construir la fábrica correspondiente, iba a continuar agregando módulos para mejorar su eficiencia de producción. Comenzando con la instalación de generación de energía más simple, una vez que los humanos pudieran sobrevivir a los peores periodos, podrían ingresar con éxito a la era de la electricidad. Cuando llegara ese momento, la tecnología comenzaría a despegar y todo tipo de fábricas comenzarían a levantarse. En menos de 100 días, la tasa de desarrollo haría que las bestias mágicas, como los kobolds y los leones, ya no fueran una amenaza para los humanos. Al final, serían ahogados lentamente por la artillería y las armas. En cuanto a si los humanos podrían sobrevivir hasta entonces, Magoo dejó muy poca información. No sé si algún refugio formó con éxito una línea de producción completa que fuera autosuficiente a partir del día 40 en adelante. Sumo sacó el diario de Magoo de la esquina de su espacio de almacenamiento. Bajo el cielo nevado, lo protegió con una mano y lo hojeó lentamente con la otra mano. En la época en que Magoo llegó a ese mundo, llevar un diario era un hábito muy popular y de moda. Desafortunadamente, Magoo no parecía estar muy alfabetizado ya que hizo muchas correcciones y errores ortográficos. Cada oración parecía tener otros significados, y todo lo que Sumo podía hacer era leer el diario una y otra vez. Lamentablemente, después de leer el diario nuevamente, Sumo solo pudo llegar a una conclusión. Las personas con alto EQ eran sencillas. Las personas con EQ bajo hablaban de todo tipo de tonterías. Después de que terminó la supernevada de Magoo, inmediatamente hubo una inundación que inundó su base. Al menos este punto me da un buen punto de referencia, por lo que debería comenzar a prepararme para impermeabilizar mi refugio desde el principio. De lo contrario, ciertamente me inundaría según la profundidad de mi refugio. Después de que Sumo devolvió el diario, sacó un mapa simple que había dibujado a mano basado en su exploración del terreno durante los últimos días. El mapa era mucho más detallado que el mapa pictográfico dibujado antes por Wang Biao y su grupo. Sumo no solo dibujó el refugio subterráneo como centro, sino que también marcó la topografía y los grandes puntos de referencia en un radio de 80 kilómetros.
De acuerdo con la estimación del terreno actual, unos 10 kilómetros al este del refugio subterráneo debería ser la ubicación del núcleo de su territorio. Si es posible, será mejor que encuentre algo para elevar el terreno alrededor de mi base, de modo que si llegara una inundación, al menos pueda garantizar mi viaje diario. Después de sacar un bolígrafo, Sumo dibujó con cuidado un gran círculo en el mapa, determinando temporalmente su plan de desarrollo alrededor del refugio. Sin embargo, antes de que Sumo pudiera explicarlo con los detalles adecuados, Oreo, que había estado alerta, finalmente descubrió algo y ladró suavemente 2 veces. Después de volver a colocar todo en el espacio de almacenamiento, Sumo se preparó rápidamente para el combate y sus binoculares aparecieron de la nada en un instante. Mientras Sumo sostenía sus binoculares, miró en la dirección hacia donde miraba Oreo. En la escena nevada a través de su lente, apareció de repente un grupo de personas de aspecto astuto. 1, 2, 4, mientras Sumo miraba hacia el horizonte a través de su lente, el pequeño grupo de personas se acercó lentamente y finalmente pudo ver quiénes eran los intrusos. 6 de ellos parecen humanos. Oye, ¿no son esas personas los secuaces de Kento Maeda de antes? ¿Por qué han venido aquí? Capítulo 108. Continuar aumentando las apuestas y el secreto de los desastres. En el borde del horizonte, bajo el asalto del viento y la nieve, los 6 avanzaron lentamente, encontrando difícil cada paso del camino. El clima estaba muy frío. Literalmente. Cuando Sumo trató de quitarse la máscara, sintió una ola de frío cuando su rostro quedó expuesto a la temperatura exterior y el viento entró a raudales. Le hizo temblar y se le puso la piel de gallina al instante. Sin ropa gruesa, el viento gélido enfriaría rápidamente el calor corporal de cualquiera que caminara por el desierto en ese tipo de clima, lo que haría que la temperatura de su cuerpo bajara más y más. Cuando pensó en ello, se dio cuenta de que esas personas habían caminado cientos de millas para llegar aquí sin ningún suministro y en este duro entorno de tierra baldía. En un instante, una sensación de admiración surgió en el corazón de Sumo. No puedo creer que estoy recibiendo paquetes de entrega en un día tan frío. La dedicación es una forma de decirlo. Después de que Sumo se puso la máscara y lamió los copos de nieve que se le pegaron a los labios, sus intenciones asesinas surgieron. Ya fuera para desarrollar la base o para sacrificar el primer piso del refugio de aguas profundas al refugio subterráneo, había una necesidad urgente de núcleos de refugio. Sin embargo, recogerlos significaba que tenía que matar a los de su propia especie, a otros seres humanos, que también habían venido de la Tierra. Sumo no era lo suficientemente malvado como para matar civiles o humanos débiles, pero, al mismo tiempo, tampoco pensó que valía la pena hacerlo. En cuanto a los villanos y secuaces, Sumo no sentía lo mismo por ellos. Oreo, ¿estás sintiendo peligro de ese grupo de personas? Cuando Oreo bajó la cabeza, el hombre y el perro se acostaron en la pendiente alta, observando a los 6 caminando lentamente desde la distancia. Cuando Oreo escuchó lo que dijo Sumo, había un rastro de duda en sus ojos antes de sacudir lentamente la cabeza. Parecía que esas personas que venían de lejos no eran los enemigos amenazantes que Oreo intuía con su sexto sentido. ¿No? Cuando Sumo vio los movimientos de Oreo, pensó para sí mismo. Parece que estas 6 personas son solo un plato de acompañamiento en este gran espectáculo. Estoy seguro de que el plato principal todavía está escondido en la parte de atrás. Inicialmente, ese pequeño equipo tampoco parecía una amenaza para Sumo. Después de recibir la confirmación de Oreo, Sumo asintió y se calmó. El instinto de los cazadores era esperar a su presa. Los 6 se movían muy lentamente, caminando pesadamente a través de la nieve, pero, a medida que pasaba el tiempo, quedó claro hacia dónde se dirigían. Impresionantemente, era el refugio subterráneo. Mientras Sumo yacía sobre la alta pendiente, que estaba a menos de 300 metros de ellos, observó con frialdad al grupo de personas que caminaban lentamente. A medida que se acercaban a él, la imagen en sus binoculares se hizo más clara. Las 2 personas que dirigían el equipo vestían pequeñas chaquetas acolchadas que sacaron de Dios sabe dónde y varios pantalones. Tales ropas inadecuadas, naturalmente, los hacían parecer un poco hinchados. Sin embargo, en comparación con las 4 personas detrás, los 2 parecían mejor equipados. Incluso el hombre bajo que estaba de pie a la izquierda, detrás del chico con la chaqueta acolchada amarilla a la izquierda, vestía un abrigo fino de otoño con una cubierta de fibra vegetal áspera envuelto alrededor de él. Con cada brisa fría que pasaba, el hombre bajo no podía evitar temblar y estornudar una y otra vez.
Lentamente, mientras el grupo de personas pasaba por el refugio de aguas profundas, Sumo pudo ver claramente el deleite en los rostros de los dos primeros hombres. Al mismo tiempo, dijeron algo que Sumo no pudo escuchar y todo el grupo de repente fue más rápido. Varias armas también comenzaron a aparecer en la mano del chico de la chaqueta acolchada amarilla. Cuando miró de cerca, Sumo inmediatamente se puso furioso. Sumo no era ajeno al arma que sacó. Era la lanza de madera que Sumo usó para matar a un camaleón hace más de 10 días. Con un total de 4 lanzas de madera, una pala y una espada de acero, los 6 parecían amenazantes. Junto con sus atuendos, emitían una sensación de matón y gángster. Cuando Sumo vio su equipo de mala calidad, junto con su formación dispersa, casi no pudo resistir el impulso de alcanzarlos y aniquilarlos. Incluso si hubiera 10 o 20 repartidores como estos, no sería un problema para mí, y mucho menos 6. Actualmente, en su espacio de almacenamiento, tenía 7 tiros de flecha de ballesta que estaban llenos de explosivos de ácido pícrico. Solo tenía que apuntar al lugar donde estaban paradas esas personas y apretar ligeramente el gatillo, el enorme impacto de la detonación convertiría a esas personas en polvo en un instante. Pero, creo que será mejor esperar y ver cuál es el pez gordo, mientras miraba a los 6 acelerar gradualmente y desaparecer del final de su campo de visión, Sumo se acomodó en una postura más cómoda y continuó esperando boca abajo. En cuanto a si esas personas iban a irrumpir en el refugio subterráneo o no, a Sumo no le preocupaba en absoluto. En primer lugar, en comparación con el ataque de Wang Biao y su grupo, el refugio subterráneo se había hundido otros 5 metros bajo tierra. En segundo lugar, dado que los gruesos muros de piedra se hundieron, el punto más débil ahora tenía al menos 5 o 6 metros de espesor, sin mencionar el muro de piedra de 8 o 9 metros de espesor del pasadizo. Seguramente, uno solo podía imaginar cuán sólido era todo el asunto. En tercer lugar, con la movilidad provocada por el tigre de tierra, así como el indicador de durabilidad del refugio del sistema, Sumo siempre podía regresar de inmediato tan pronto como detectaba una anomalía. Basado en estas 3 consideraciones, Sumo estaba extremadamente despreocupado por ese grupo de secuaces. Es una pena que no traje mi viejo teléfono que todavía se estaba cargando cuando salí. De lo contrario, habría podido usar mi teléfono para verificar si había otros humanos cerca. Como Sumo vino solo para estacionar su automóvil, no pensó que se encontraría con estos repartidores, por lo que, en ese momento, solo podía continuar esperando boca abajo. Mientras esperaba, Sumo abrió el panel de propiedades del refugio. Mientras miraba su durabilidad, también observó atentamente las huellas de donde venía el grupo de secuaces. Efectivamente, en media hora, apareció otro grupo de personas del mismo camino. Después de esperar mucho tiempo, el cuerpo de Sumo comenzó a entumecerse. Rápidamente se quitó la nieve de su cuerpo y encendió el interruptor de calefacción en su cintura para calentar su cuerpo. El aire caliente del elemento calefactor y el ventilador fue muy eficaz. En menos de 10 segundos, sus piernas ligeramente rígidas se aflojaron rápidamente y, pronto, estaba ansioso por hacer todo lo posible en cualquier momento. Sumo sacó sus binoculares y rápidamente ajustó su lente para enfocar las figuras apresuradas. Muy bien. Estupendo. A pesar de que no podía ver bien sus rostros, Sumo contó aproximadamente la cantidad de personas en ese grupo y se llenó de alegría. La distancia entre los dos equipos era de unos 5 kilómetros. En comparación con las personas de aspecto andrajoso del equipo anterior, el siguiente equipo obviamente estaba mucho mejor equipado. Tienen un total de 8 personas y parecen estar bien equipados. Todo el mundo lleva grandes chaquetas acolchadas. Me pregunto si lo encontraron ellos mismos o si se lo robaron a otras personas. El grupo anterior con las 6 personas tropezó mientras caminaban, pero este grupo era diferente. Fueron muy inteligentes y siguieron los pasos del grupo de 6 hace un momento. Viajaron a lo largo de la ruta muy rápido y pudieron evitar todos los obstáculos en el camino. Con su velocidad, este grupo podría alcanzar al grupo anterior en menos de 10 minutos. Oye, yo también los he visto antes. ¿No son ellos, ese grupo de supervisores? En comparación con el grupo anterior de aspecto andrajoso, este equipo estaba formado por algunos supervisores que Sumo había observado específicamente cuando evaluaba el campamento. Se reunió con ellos en un lugar familiar de nuevo. Con esas expresiones familiares de nuevo. Las 2 personas en la primera fila evaluaron la colina del refugio de aguas profundas e inmediatamente parecieron felices, cuando comenzaron a sacar sus armas.
Tienen lanzas, espadas e incluso una ballesta de bricolaje, menos mal que voy a esperar a que peleen y se detengan entre ellos primero. De lo contrario, tendría que enfrentarme a un grupo de forajidos que son más grandes y más fuertes incluso que yo en unos días. En el clima frío, Sumo tenía tanto calor que sudaba por todas partes mientras yacía en la nieve. A pesar de que solo miraba pasivamente a través de los binoculares, obviamente también era capaz de disparar sus ballestas. Aún así, Sumo estaba muy agradecido de no haber hecho todo lo posible en las ruinas anteriormente. De lo contrario, para cuando saliera, ese grupo del campamento de los kobolds podría haber desarrollado armas de largo alcance. Capítulo 109. Intercambio de información y finalmente el Horropéndola. El motín de bestias mutantes que encontró Magoo no fue tan malo porque estaba solo. Por eso dijo algo sobre no divertirse lo suficiente. Pero si esa es la deducción de la situación actual, me temo que los grandes refugios encontrarán una gran cantidad de monstruos que crecerán exponencialmente. Cuando Sumo notó que el viento y la nieve habían mojado una esquina del diario de Magoo, lo volvió a guardar rápidamente. La hipótesis era que, cuanta más gente había alrededor, mayor era la magnitud del desastre. A pesar de que solo había 15 personas, incluido Sumo, por ahora, se podía sentir claramente la medida en que el viento y la nieve aumentaron. Para los refugios grandes con decenas o cientos de personas, temía que su entorno fuera aún peor. Cuando Sumo abrió el canal mundial, como se esperaba, en el canal de chat, Sumo leyó las discusiones de un pequeño grupo de personas, lo que confirmó aún más sus sospechas. La nieve en mi casa es realmente extraña. Simplemente sigue poniéndose más pesado. Al principio estaba feliz porque finalmente ya no tenía que preocuparme por el agua, pero si sigue nevando como anoche, no creo que podamos irnos mañana. No para mí. No es tan pesado en mi casa, pero una cosa extraña es que, cuando salí con mi hermano a recoger leña, ¿adivinen qué pasó cuando regresé? Descubrí que la nieve cerca de mi refugio no era tan pesada como la nieve que encontré cuando estaba afuera. Todavía está bien para nosotros. A pesar de que la nieve es bastante pesada de nuestro lado, nuestro líder vino hace un momento y reunió a un grupo de personas para construir un iglú. Espero que la nieve no pare. De lo contrario, todo el trabajo que hicimos con este clima habría sido en vano. Nadie notó que, a medida que cambiaba la cantidad de personas, afectó gradualmente el grado del desastre, y solo una pequeña cantidad de personas sintió que algo andaba mal. No, primero debo verificar esta información ya que afectará seriamente el desarrollo futuro de mi refugio. Si su especulación fuera correcta, los refugios con decenas de miles de personas o cientos de miles de personas estarían en peligro. Cuando llegara ese momento, tener muchas personas reunidas probablemente significaría que tendrían que enfrentar un desastre que era muchas veces peor. Incluso un terremoto ordinario de nivel 1 se convertiría en un nivel 9 o incluso 10 debido a la cantidad de personas. Después de abrir el canal de mensajes privados y echar un vistazo, Sumo encontró el nombre de Shenke. Esta vez, Sumo decidió llamarla. Bip 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 bip, el timbre urgente sonó en su oído y antes de que Sumo pudiera lamentarse por la magia del panel del juego, Shenke atendió la llamada al otro lado del teléfono. Oye, es todopoderoso Su. ¿Qué sucede? Aunque Shenke elevó deliberadamente el tono de su voz para sonar alegre, Sumo aún notó el cansancio en su voz. Oye, solo me preguntaba si tu Tundra Shelter está bien hoy. Lo estamos haciendo bien. Es solo que la nieve es un poco pesada, pero ahora todos están tan entusiasmados. Todo el mundo habla de hervir nieve para obtener agua para beber. Durante los últimos días, no todos han bebido mucha agua, así que al ver la nieve, estaban muy emocionados. Cuando mencionó eso, Sumo finalmente pudo sentir un rastro de la alegría de Shenke, como si hubieran llovido después de una larga sequía. Todo el mundo parecía pensar que la nieve era la misericordia de Dios para la humanidad. Sin embargo, también era completamente comprensible. Después de todo, la excepción a este caso fue Sumo, que tenía acceso a una fuente diaria estable de agua potable, mientras que el agua escaseaba para otros que vivían en grandes refugios. Dado que de repente todos vivían en abundancia, era natural que todos estuvieran muy felices y alegres, y tal vez incluso ignoraran el problema fatal de los desastres que varían en severidad. Sobre eso, tengo una hipótesis. ¿Me lo pueden verificar? Según mi hipótesis, la intensidad del viento y la nieve, o incluso el desastre, parece variar con el número de personas. Siento que tiene algo que ver con la cantidad de personas en un área que hace que el viento y la nieve sean más pesados cuando hay más personas, y viceversa.
Cuando Shenke escuchó lo que dijo Sumo, se quedó en silencio por un momento. Inmediatamente, Sumo pudo escuchar el sonido denso de los pies moviéndose a través de la nieve a través de la llamada telefónica. Después de aproximadamente medio minuto, cuando la persona volvió a levantar el teléfono, era una voz masculina gruesa en la línea. Hola Sumo. Estaba a cargo de negociar un trato contigo la última vez. ¿Aún me recuerdas? Sumo pudo reconocer la voz. Fue el hombre que trajo a los taquígrafos la última vez cuando Shenke no pudo decidirse. Sumo no ocultó nada. Les contó que había unas pocas personas entrando en el rango de su refugio y que notó que el viento y la nieve se hicieron más fuertes. Todo se convirtió en un informante que transmitía información, además de analizar la conclusión con personas que conocía. Decir 9 verdades y una mentira naturalmente no hizo que la historia sonara mal. Después de hablar un poco, el hombre al otro lado del teléfono se fue rápidamente para verificar la autenticidad de la información mientras Shenke tomaba el teléfono nuevamente y comenzaba a hablar sobre sus tonterías diarias. Como no pasaba nada, Sumo también estaba feliz de tener a alguien con quien hablar. Los dos hablaron sobre varios temas, desde el paisaje nevado en el norte y el sur hasta las diferencias entre los hábitos invernales de los norteños y sureños. Luego hablaron de todo lo relacionado con la olla caliente y otros platos. Hablaron tanto que Sumo comenzó a sentir hambre, cuando de repente, finalmente aparecieron unos pequeños puntos al final del horizonte. Espera, Shenke. Si logran verificar la información que les pedí, recuerden enviarme un mensaje. Tengo algo con lo que tengo que lidiar de mi lado ahora. Ah, ok. Sumo colgó rápidamente el teléfono. Se movía y se movía de un lado a otro porque su cuerpo comenzaba a ponerse un poco rígido por estar demasiado tiempo acostado. Después de eso, volvió a tomar sus binoculares. Esta vez, Sumo volvió a reconocer a las criaturas. Ellos eran kobolds. Eran un grupo de kobolds que sumaban al menos 18 de ellos. En el grupo, ya había 8 kobold mages. Incluso si Sumo los enfrentara de frente, habría sido difícil lidiar con ellos si no hubiera usado la ballesta. Sin mencionar los 14 secuaces equipados al azar que estaban en el refugio subterráneo en ese momento. Es como ver un drama emocional anual. Primero, hay 6 de ellos, luego llegaron 8 más, y ahora 18 kobolds detrás. Mi refugio subterráneo se está convirtiendo ahora en un cofre del tesoro subterráneo que brilla intensamente. ¿Es por eso que todos ellos se sienten atraídos por este lugar? Debajo de su máscara, el rostro de Sumo se volvió frío y su mirada reveló una intención asesina difícil de ocultar. Sumo todavía tenía algunas emociones al matar seres humanos, pero para las bestias como los kobolds, los mataría sin piedad cada vez que los encontrara. En comparación con la gente león, Sumo sintió que los kobolds eran mucho más peligrosos. No porque descubrieron la gran arma asesina que era la pólvora, o porque vinieron con grandes cantidades de suministros, o incluso porque construyeron un magnífico castillo desde cero en unos pocos días. Más bien, era su inteligencia. Los kobolds eran mucho más inteligentes que los leones, tanto en términos de defensa como de ataque. Con todo, había muchos pequeños detalles sobre ellos que lo confirmaban. Ya que están aquí, me aseguraré de que nunca se vayan. Haré que todos se queden aquí de forma permanente. Mientras sacaba su ballesta, la mano de Sumo agarró con fuerza la ballesta y quitó las flechas ordinarias de la ballesta en la ballesta. Hubo un destello de luz. 5 flechas de ballesta explosivas de ácido pícrico simples, toscas y de aspecto divertido aparecieron en la mano de Sumo. Uno por uno, Sumo los cargó cuidadosamente en la ballesta. Oreo, ¿estás sintiendo que el peligro proviene de estos kobolds? Sumo preguntó con calma, mientras presionaba el botón de autocomprobación y escuchaba el sonido del motor haciendo su trabajo. Al segundo siguiente, Oreo asintió antes de volver a negar con la cabeza. Cuando Oreo se volvió hacia el otro lado, levantó la cabeza y se recostó, indicándole a Sumo que siguiera esperando. ¿Todavía hay otros? Si 18 kobolds no son la principal fuente de peligro, debo decir que este gran espectáculo está empezando a ser realmente emocionante. Debajo de su máscara, Sumo no sabía si reír o llorar. Originalmente, pensó que era solo un grupo de personas con un deseo de muerte, pero no esperaba que resultara tan intenso. Obviamente, Sumo podría adivinar fácilmente cómo se desarrollaría esta historia de amor. El camino que no había sido cubierto por el viento y la nieve fue nuevamente pisado por los kobolds. Las densas huellas se habían convertido en una especie de luz de guía. El equipo de kobolds apenas dudó.
Cuando pasaron la colina del refugio de aguas profundas, instantáneamente se dividieron en dos equipos y viajaron a lo largo de los lados. Sumo, que yacía en la pendiente alta con solo sus ojos visibles, vio todo con claridad. ¡Qué mal espectáculo! Si estuviera en el refugio, estaría viendo la televisión y habría sido otra cosa. Habían pasado tres grupos, claramente con intenciones diferentes. Cada grupo pensó que eran la oropéndola en la parte de atrás, pero ahí. Cuando aparecieron dos personas más en el borde de su línea de visión, Sumo supo, esta vez, él era el único oropéndola que quedaba. Oreo, que seguía tirado en el suelo, no pudo resistir más y comenzó a ladrar suavemente. Debajo del viento y la nieve, estaba claro a quién estaba señalando Oreo. Obviamente, las dos últimas personas eran las mayores amenazas. En comparación con las 14 personas anteriores, así como con los 18 kobolds, las dos personas en la parte de atrás tenían un equipo que superaba con creces el nivel de estar bien equipado. Después de esperar hasta que las dos personas estuvieron a unos 300 metros de él, Sumo finalmente pudo ver mejor sus rostros en medio del viento y la nieve que empeoraban. El de la izquierda vestía un lujoso uniforme de combate que consiguió Dios sabe dónde, así como botas militares nuevas y relucientes. Cuando el chico se dio la vuelta, Sumo también vio que debajo llevaba un par de pantalones térmicos de aspecto cálido. Cuando la pareja se dio la vuelta, Sumo reconoció de inmediato al hombre. Sorprendentemente, era el tan esperado Kento Maeda. El punto de referencia del refugio de aguas profundas y las huellas en el suelo no sorprendieron a Kento Maeda. En cambio, le sonrió al gran hombre que estaba a su lado y le dijo algo. El gran hombre de la derecha lo acompañó y dos objetos negros aparecieron en sus manos cuando levantó la mano en el aire. Tienen armas. No es de extrañar que Oreo sintiera que esos dos son las mayores amenazas. Mirando a través de sus binoculares, Sumo no podía ver claramente qué tipo de armas estaban empuñando, pero también podía distinguir vagamente por la forma que eran dos pistolas. Los dos hombres quitaron hábilmente los clips de los cartuchos y los volvieron a colocar. Kento Maeda incluso tomó la pistola y fingió apuntarla a distancia. Cuando hizo eso, hizo que el gran hombre a su lado se riera a carcajadas. Parecía que se llevaban bien y los dos revisaron su equipo una vez más antes de pasar rápidamente. Parece que este espectáculo tan esperado finalmente va a comenzar. En la colina, Sumo, que estaba casi cubierto de nieve, se levantó lentamente después de ver a las dos figuras alejarse. Con una ligera sacudida, la nieve cayó, revelando el uniforme de combate fotométrico todoterreno debajo de ella. Desde cierto ángulo, los copos de nieve que caían del cielo hacían que la figura de Sumo pareciera aún más misteriosa. Después de encender el interruptor de calefacción en su cintura y esperar que cada parte de su cuerpo recuperara la agilidad, Sumo se deslizó colina abajo medio agachado. Detrás de él, Oreo también lo siguió mientras ella se recostaba boca abajo, deslizándose lentamente por la pendiente. Un hombre y un perro siguieron lentamente a Kento Maeda. Capítulo 110. Pensaste que estabas en la cima de la cadena alimenticia, pero en realidad, jefe, el clima aquí es tan frío. ¿Por qué siento que el viento y la nieve se han vuelto más pesados desde que llegamos? El hombre bajo que vestía el abrigo de otoño y estaba envuelto en cobertores de fibra vegetal estornudaba mientras se quejaba. Como no estaban familiarizados con el terreno alrededor del refugio, el grupo tropezó mientras caminaba, resbalándose a menudo debido a los agujeros y la nieve en el suelo. Después de que el hombre de la chaqueta acolchada amarilla, a quien el otro hombre llamaba jefe, escuchó lo que dijo, miró hacia el cielo y a los demás, quienes se pusieron tímidos por lo que dijo el hombre bajo. Inmediatamente, golpeó con el dedo al hombre bajo en la frente. ¿No es normal que el viento y la nieve se vuelvan cada vez más pesados? ¿Pensaste que se iba a quedar en ese rango solo para ti? ¿Pensaste que eres un dios del trueno Waxia o una diosa del rayo? Jefe, nuestro dios del trueno Waxia o diosa del rayo no tiene nada relacionado con la nieve. Un hombre de cabeza grande, que se había abierto los pantalones y se había puesto las dos piernas del pantalón sobre los brazos, respondió a la pregunta. No había duda de que, después de decir eso, su gran frente también recibió un golpe de dedo idéntico. Es porque todos ustedes le tienen miedo a Sumo, ¿verdad? Les insto a que lo piensen porque todos somos humanos. No es como si supiera magia, entonces, ¿por qué diablos están tan nerviosos por él? Si todos ustedes siguen mis órdenes cuando llegue el momento, y volamos su refugio, tendremos carne para comer y sopa para beber cuando entremos, mis queridos hermanos.
Entonces, si alguien se está arrepintiendo en este momento, todavía puedo pensar en ti como mi hermano, pero mi espada de acero puede que no. Marshall, que vestía la chaqueta acolchada amarilla, escupió brutalmente una bocanada de saliva en su espada de acero. Sus ojos miraron a varias personas a su alrededor y había una fiereza indescriptible en su rostro. Después de asustarse con él, los 5 hombres restantes inmediatamente se animaron y se concentraron en seguir avanzando. El clima era frío, pero sus corazones se enfriaron aún más. En cuanto a volar el refugio de Sumo, los miembros del equipo no fueron los únicos que se sintieron inseguros. Incluso Marshall estaba en un lío. Todos sabían que Sumo era un demonio de sangre fría que mataba sin pestañear. Con solo un movimiento de su mano, podría matar a un compañero humano, especialmente a los 5, sin siquiera detenerse. Intentar atacar a un pez gordo con el equipo en sus manos significaría que se estaban enviando a sí mismos a su propia muerte. Aunque el propio Sumo no lo sabía, la gente ya había estado hablando de su feroz reputación. Por favor no estés en casa, por favor no estés en casa, por favor no estés en casa. Marshall siguió repitiéndose esas palabras en silencio y, cuando miró hacia la colina del refugio subterráneo que se podía ver a lo lejos, sus piernas temblaban un poco. Cuando los 6 estaban a 50 metros del refugio subterráneo en línea, la primera persona sintió que sus piernas y estómago se debilitaban al caer al suelo. Cuando hizo eso, los demás también se tensaron y todos cayeron sobre la nieve. Marshall, que sostenía una espada de acero, se secó la frente y se dio cuenta de que había hileras de sudor en ese momento, a pesar de que hacía mucho frío. La entrada principal de piedra del refugio subterráneo era como una bestia gigante que se tragaba a los humanos. Yacía allí en el suelo, como si una niebla negra saliera corriendo de él. Todos los que lo vieron sintieron que sus corazones se volvían tímidos. ¿De qué estás asustado? Recibí información confiable de que Sumo no está en su refugio hoy, así que todos ustedes, adelante. Con una conciencia culpable, Marshall gritó y agarró la espada de acero con fuerza en su mano mientras pretendía caminar hacia ella casualmente. Los 5 detrás de él se miraron entre sí y estaban perdidos. Después de un rato, cuando vieron a Marshall caminando hacia el muro de piedra del refugio y no pasaba nada, todos se levantaron emocionados y uno, que tenía miedo de quedarse atrás, incluso corrió hacia adelante. Cabeza grande, babuino, ustedes 2 vayan a la parte de atrás para encontrar la puerta trasera de Sumo. Simmons, vigile la puerta de su casa por mí. Gibson, busca su conducto de ventilación. Mono, ve por el lado izquierdo y yo iré por el lado derecho. Busca el lugar del que te hablé antes. Después de confirmar que Sumo realmente no estaba en el refugio, Marshall se emocionó y se paró frente al refugio subterráneo mientras ordenaba en voz alta y apasionadamente. Bajo su mando, 6 de ellos comenzaron a ir a sus propias posiciones y se movieron rápidamente. Desafortunadamente, ni un momento después, los 2 que tenían la tarea de buscar un punto cercano, así como los 2 responsables de buscar la puerta trasera, se quedaron estupefactos. Ve vos, parece que este refugio es diferente de lo que vimos en la transmisión en vivo anteriormente. Jefe, la puerta trasera parece haberse ido. Cuando Marshall escuchó lo que dijeron sus hombres, también estaba un poco confundido. Sacudió la cabeza y fue hacia atrás y pareció sacar un mapa, comparándolo con el suelo frente a él. Debería ser correcto. Este es el lugar. Después de mirar los puntos marcados en el mapa, así como la estimación proporcional de la distancia según los marcadores, Marshall entró en pánico. Jefe, su refugio no parece coincidir con lo que pensábamos que sería. No podemos encontrar el punto del que hablaste. Mono también se acercó a ellos. Mientras estaban parados en medio del viento y la nieve, los 6 hombres que vestían como refugiados gánsteres se miraron entre sí. Al final, todos volvieron a mirar a Marshall y sus miradas lo hicieron sentir incómodo por todas partes. Sumo es solo un chico. Él es como nosotros. Tiene 2 manos y 2 pies. Es un poco más afortunado que el resto de nosotros. Si él está parado frente a mí en este momento, lo cortaría en pedazos con mi espada. Veamos si se atreve a venir y encontrarse con su perdición. ¿Por qué me están mirando? Empieza a cavar. Me niego a creer que una salida tan grande desaparecería así como así. Mientras todos lo miraban, Marshall sacó con irritación 5 palas del espacio de almacenamiento y las arrojó al suelo. Una luz feroz brilló en sus ojos, lo que parecía implicar que cualquiera de ellos que no comenzara a cavar probaría su espada. Cuando los 5 vieron lo feroz que era Marshall, no tuvieron más remedio que recoger tímidamente la pala y caminar hacia sus posiciones acordadas.
Cayeron copos de nieve y el viento se hizo más fuerte. Los 6 se pararon en sus ubicaciones planeadas, cavando y sudando a través del techo. Desafortunadamente, las 6 personas no sabían que, en el suelo junto al lago de lluvia ácida, había un grupo de personas que tenían la misma idea que ellos, observándolos en silencio. Dime, hermano Chao, el grupo de Marshall salió antes del amanecer durante la noche para viajar cientos de millas. ¿Qué crees que están tramando? Zhang Ren, no me digas que tienes miedo de que el hermano Chao esté jugando con nosotros. Si no fuera porque Kento Maeda le dio la tarea de monitorear a Marshall habría obtenido todo el botín mientras nos mantenían en la oscuridad. Cierto, pero estoy seguro de que ese perro viejo, Kento Maeda, no esperaba que nos escabulliésemos. Veamos quién es la oropéndola ahora. Cuando pisó las huellas hechas previamente en el suelo, el hombre que se llamaba hermano Chao no respondió y tenía una sonrisa en su rostro mientras escuchaba a sus 2 subordinados fanfarronear. Miró a los 2 detrás de él para que lo admiraran aún más. Al mismo tiempo, el hermano Chao pareció crecer unos centímetros más. Ser despertado en medio de la noche había sido algo muy desagradable, pero después de enterarse de que Marshall se había escapado del castillo Kobold con sus hombres, no estaban de humor para dormir más. En un clima frío como este, a pesar de que el castillo de los Kobolds era extremadamente apestoso, seguía siendo el lugar más seguro basado en el riesgo de peligro del exterior. Fuera. Si no hubiera nada que ganar, Marshall no se habría ido tan temprano. Debe haber obtenido algunas pistas o haber encontrado algo bueno para sí mismo. Con ese pensamiento en mente, los 8 también los siguieron fuera de las puertas de la ciudad y se apresuraron a seguir sus huellas.